Bueno, ahí puse a grabar. Vamos a esperar un minutito nada más a que llegue el resto de los compañeros del equipo. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hola, profe. Buenas tardes. Ok. Profe, ahí vuelvo a entrar porque no sé qué le pasa a la cámara. Dale, dale. Sí, se ve como que como si no tuvieras, aparece. Hola, profe. Hola, Laila. Hola, Luna. Hola, profe. Ahora prendo la cámara. Bueno, vamos a arrancar. Yo, por lo menos, arranco con una introducción, ¿les parece? Y bueno, charlamos un rato al respecto de lo que va a ser la clase el día de hoy. Si les parece, a ver si estamos de acuerdo, vamos a mapear la clase en tres espacios. Un primer espacio que va a ser entre mi introducción, muy cortita por cierto, y alguna propuesta de interacción que ustedes tengan al respecto del foro. Ahora vamos a hablar un poquitico ahí sobre eso. Eso lo vamos a juntar todo en una parte. Una segunda parte que tiene que ver con la clase del día de hoy. Vamos a ver si nos podemos predisponer. Yo que primero quiero tantear ahí cómo están ustedes con tema del lineamiento curricular, los diseños curriculares de las provincias, de Capital Federal en este caso, ¿no? No sé si todos viven en Cava, sé que están en Cava, pero no sé si todos viven en Cava o en provincia, que cambiaría radicalmente. Y una tercera parte que, bueno, vamos a enfrentar los contenidos específicos de todo esto lo podríamos llamar al margen de lo que puse en el título de la clase, diferencia entre contenido y competencia, ¿no? Que es como el camino al que nosotros tenemos que ir. Lo primero que les quería decir era que yo la clase pasada, cuando terminamos, eh, si bien ustedes participan mucho, cada comisión tiene sus características y nosotros nos hemos acostumbrado a, aunque no lo crean, esto tiene que ver también con la cultura de nosotros como argentinos y argentinas, por ahí a comisiones por las UDA de diferentes lugares que no suelen nada, conversar tanto, criticar, cuestionar y demás. Y a veces uno se mira para atrás también, ¿no? Porque si no escribimos con la mano y borramos con el codo, digo, bueno, voy a mirar la última clase completa, obviamente que la miré en 1.5 pero la miré. Y me traté de detallarme mucho en las caras de ustedes cuando yo estaba hablando, ¿no? Me escuchaba, miraba el video y nada, y encontré, tenían casi todos la cámara prendida, y encontré que la mayoría me estaban mirando, había pocas interacciones en que uno se va, agarra el celular, que me parece que está genial, yo soy re pro de eso, o sea, me levanto, me hago un mate, escucho, participo, agarro un libro, escribo, hay alguien de mi familia que viene, hola, ¿cómo estás? Saludo, no tengo ningún problema, no creo que el aprendizaje tenga que ser, ¿viste? Estar así pregnado con el que habla, para nada, para nada. Em, y entonces, nada, me puse re contento, ¿no? Y en el fondo, cuando a veces hacía preguntas, la clase pasada entiendo que hubo cierto rigor la clase y hay elementos que son, nada, hay que ponerse, predisponerse para eso. Encontré dos cosas. Una, de que hay un gran porcentaje de nosotros como colectivo que por ahí le viene dando un poco más de importancia a la clase. Y yo cada vez, cada docente tiene su perspectiva, yo les cuento las mías para que sepan. Yo lo que hago es que cuando alguien interviene, evalúo la intervención, ¿no? Lo voy a tomar a alguien de ejemplo, ¿no? Pero cualquiera, lo digo para que sea alguien figurado. Si Gabriel agarra y participa, ¿no? Entonces,
la participación de él es hacerme una pregunta. Profe, no sé, y con respecto a esto, ¿está bien que yo diga tal cosa? Entonces yo trato en el momento en que interpreto y empiezo a hablar, trato de puntuar eso, uno, dos o tres. ¿Qué significa? Uno, cuando una participación es profe, yo no entendí, explícame, ¿no? Que bueno, está bien, pero la puntúo como, mira, participó, es importante, ¿ya? Y la puntúo. Pongo dos cuando veo que hay un valor, ¿no? Y ya la pregunta empieza a tener rigor personal, ¿no? Yo metí en esa sugerencia, porque a veces no es pregunta, a veces yo te digo, che, Santiago, ¿opinás sobre tal cosa? ¿Qué opinás vos? Y ahí tenés que participar sí o sí, ¿no? Y una evaluación de tres, es como uno, dos o tres, podría ser, a ver, blanco, azul y rojo, ¿sí? Es una puntuación diferente, con diferentes estratos. Y una tercera que tiene que ver con, che, mirá, acá hay un aporte que a la asignatura le puede ser significativo. Y eso que es número 3 lo que yo agarro después, anoto, pongo acá en mi papel de todas las clases, pongo el horario en el que estamos, por ejemplo, 6:07, 18:07, y yo después la voy a buscar y a todos los tres lo busco para ver qué aporte le puedo hacer a la comisión que viene, porque esta clase ya la di acá, ¿no? Aprovechando un poco, yo soy el contenidista. Y para el año que viene trato de decir, bueno, mirá, me preguntaron esto y está de interesante. O sea, si no me hubieran preguntado esto, no lo hubiera entendido de esta manera. Muchas veces en la interpretación de textos pasa eso, ¿no? Yo por leerlo, por haber seleccionado el texto, digo, bueno, quiero que comprendan esta lógica y ustedes estudiantados lo leen desde otra profundidad, que quizás mucho más cualitativamente emergente y entienden cosas mucho por encima de lo que yo quería. Entonces digo, bueno, esto está interesante y revalúo la asignatura. Entonces, la asignatura, por esos tres, ¿no? Esos tres que yo voy poniendo, nada, se va matizando y se va engrosando. Pero también veo, que yo le decía al principio, que no todos y todas, digamos, le estamos metiendo lo suficiente. Porque tengo un montón de nombres que no tienen participación. Tengo un montón de nombres que llegan un poquito más tarde, se van un poquito más temprano. Yo miro cuando ven la clase, y entonces miro, por ejemplo, hoy es 27 y tres personas recién, o sea, hay tres personas que no marcaron la clase todavía. Yo no soy punitorio en ese sentido, ¿eh? No voy a decir, fulano, te vengano, no viste la clase, ¿qué te pasa? Pero yo en el fondo sé también que están atrasados, ¿no? Y eso me da un poco digamos, de resquezor, me da un poco de una situación que creo que le tenemos que poner el ojo a la diana, porque la única manera de construir y de poder hacer preguntas y de figurarnos nosotros es si verdaderamente estamos todo el tiempo metidos acá. Espera un segundito que cierre una puerta. Bueno, bien. Y entonces, nada, también a la par, cuando hacía eso, es como, esto es un llamado a decir, che, chicos, pongámonos las pilas como colectivo, como equipo. Son una comisión muy potente, o sea, es una comisión que verdaderamente invierten quizás un poco más que el resto, cuestionan un poco más, nuestra región geográfica es medio no estar ahí al pendiente, pero a la vez también nos falta más. Si bien avanzamos, nos falta esa cosa de vengo preparado. Si yo leo todo el material, hay una constante que es, hay algo que no lo voy a entender. Y qué mejor empezar, no con que yo tenga que poner el conocimiento en vivo y termino conferenciando, como la clase pasada, que me escuchaba y yo decía, qué diferente hubiera sido, ¿no? Si yo hubiera planteado una pregunta en relación a los temas y hubiera abierto un debate, quizás hasta incluso más rico. Para el profe, yo creo, no sé qué opinan ustedes. Ustedes me dicen, ¿no? De mí, chicos, ustedes pueden hablar con total libertad y lo van a notar. O sea, yo jamás, porque ustedes me digan, profe, no te entiendo, profe, no me gusta tu didáctica. Obviamente, siempre como colegas, ¿no? Digamos, siempre con mucho respeto, busca otra posibilidad porque esta, no sé, me genera que es muy tedioso y yo busco todas las posibilidades. Me parece que eso está bueno de la docencia. Tenemos que saber que hay muchas maneras para llegar a Roma, pero Air France va más rápido. Entonces, queremos llegar a Roma, queremos ir rápido también, pero a la vez con algo que sea carpe diem, ¿no? Aprovechando el momento. Y así entonces lo que yo digo es, cuando me escuchaba, digo, bueno, muchas cosas que yo decía eran muy largas y no daba quizá un poco intervención a la pregunta. Lo que yo les voy a plantear ahora es lo siguiente. No es que voy a dejar de conferenciar, porque es muy fácil. Para el docente, el que domina el tema, a ustedes les va a pasar a la brevedad. Cuando vos dominás un tema, si ustedes vienen del mundo del deporte, es como que alguien
que no conozca su deporte, vamos a poner a alguien que haga hockey acá, y que no, te cruzás con alguien que no sepa nada de hockey, yo, y me empezás a explicar el reglamento, la lógica del partido, te sale inherentemente, eso es el dominio que ustedes en muchas cosas deben tener, y nosotros en estos aspectos teóricos también, no porque seamos sesudos, sino porque lo venimos repitiendo hace muchísimos años, ya estamos como rigurosamente encadenados a un montón de literatura, de especialistas, los conocemos, conocemos su historia, entonces nos sale natural como a ustedes les saldrán otras cosas. Entonces, mi propuesta para esta comisión, que es bastante asertiva y de participar, es yo, a medida que voy desarrollando el camino, ir preguntando más, sabiendo que ustedes, con la concepción, aunque sea del momento, me van a responder, ¿no? Entonces yo ahora voy a explicar la diferencia entre este concepto y este concepto y sepan, también se esténse ustedes preparados para decir, che, si el profe me pregunta sobre esto y estar un poquito más ahí, ¿no? No, no es para evaluarlos, claramente no es para evaluarlos, pero jugando con esta idea de que nosotros somos parte del contenido, nosotros somos parte del programa, cuando lleguemos a esos tres, a esas cosas de wow, sí, mirá qué interesante, eureka, eso también va a transformar la mirada de los que vienen atrás de nosotros. Entonces, sintéticamente les digo, yo voy a conferenciar, yo voy a seminariar, pero a la vez también voy a tratar de intencionar mucho más las preguntas porque cada vez que lo hice encontré algo relativamente ávido. ¿Hasta acá estamos? Sería como la primera parte. No sé si alguien tiene alguna incógnita pregunta previo al foro, ¿eh? Sin hablar del foro, que quiera compartir de la clase pasada. Así hacemos antes del foro un pasaje de página, valga la redundancia. ¿No? Bueno, en el foro, Sabina, ahí va, no importa. Bueno, ya estás. Ahí me ha escrito algo. Bueno, Ya Eh, estoy, profe, sí, sí, no podía ver por la cámara. y- No me encendía. no pasa nada, no pasa nada. A la que no veo es a Belén. Yo tuve ahí un encuentro con uno de ustedes, que no recuerdo con quién, tampoco lo anoté, porque me preguntó, profe, estamos haciendo el foro, me lo preguntó muy lindamente, y yo parece, a veces los caracteres... Hola, ahí no te Saqué la vi. cámara, saqué la cámara un minuto. No pasa nada, no pasa nada, está bien. Entonces, vieron que los caracteres no es lo mismo que hablar. Cuando uno levanta el tubo, hola, ¿cómo estás? Otra cosa es decir, hola, ¿cómo estás? ¿No? En caracteres como a veces más frío. Parece que yo le contesté de una manera y nada, la comunicación estuvo ahí media con ruidos. Lo primero que hago es, si se sintió ofendida o algo, ofendido, le pido disculpas. Pero también por el otro lado quiero que ustedes comprendan algo en el sistema universitario. Nosotros tenemos clases que son sincrónicas, como por ejemplo las que gestionamos la clase pasada. ¿Estamos? Y tenemos un momento para interactuar con el docente. Y nosotros generamos un foro que lo explicamos y que se preguntó, chicos, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Esto pasa algo? ¿Se entiende? Pum. Ustedes trabajaron en sus lugares y después yo digo, cuando me vuelven a preguntar la pregunta, no el contenido, porque el contenido se puede debatir, voy bien por acá, fíjate que yo pensé, pero cuando hay algo que no se entiende, yo también trato de decir, pucha, ¿cómo no puede ser tan incapaz de no haber podido sentar las bases para que se comprenda esto? Pero a la vez también me pregunto, ¿qué pensamientos tiene el sujeto que está preparando el foro colaborativo y hasta dónde podría haber llegado si yo hubiera explicado bien? Entonces, nosotros, aunque parezca una soncera, se los digo posta, cuando vos elaborás un foro, cuando vos elaborás una actividad o un examen, cuesta un montón, porque uno se posiciona del otro lado y digo, che, si yo leyera esto, con todo esto que tendría, ¿qué? Y yo hago pruebas pilotos. Yo tengo mi compañera que, digamos, de vida, la mamá de mis hijos, y le digo, che, léeme esto a ver qué entendés. Y a veces me dice, no entendí un pomo, claro, no entendés por esto. Bueno, pará, lo llamo a mi hermano, che, Ramiro, mirá, a ver, léeme esto, a vos que te gusta el deporte, ¿qué entendés por esto? Y es algo por acá, voy bien, ¿no? A colegas, che, vos que no estás dando esta asignatura, Carolina, por ejemplo, que siempre la molesto, o Gaby, che, léeme esto. Cada actividad la consensúa así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Tratemos también de nosotros, yo esforzarme más para que se comprenda, pero no nos puede pasar más que nos vamos sin saber la actividad. Porque eso es, le estamos errando como equipo. Estamos, o sea, yo me voy a esta clase sabiendo la actividad. Después, si ustedes me quieren preguntar, pregúntenme lo que quieran, 65 mensajes, pero no por la pregunta. Porque eso quiere decir que nosotros ya fracasamos acá. Y este es un espacio para eso, ¿no? Es un espacio para intercambiar y conectar las ideas que la actividad va a ser el enlace entre una y otra actividad.
Entonces ustedes presentaron un foro que lo acaban de presentar la mayoría el día de hoy, el 100% en realidad, no la mayoría lo presentaron el día de hoy. Por tanto, yo leí así mientras me iban llegando hace un ratito, mientras me tomaba el primer mate y después del otro trabajo, iba mirando, iba mirando. Vi también que ya hay algunos más osados que empezaron a decir, ah, bueno, pasó esto, el otro, que Japón, que le contestaron, o sea que quiero que termine esta parte, que ustedes no hace falta que expongan, o sea, si alguien quiere exponer como equipo, mira, hicimos esto, esto y esto, voy a tratar de corregir los foros individualmente, si les parece, no los comentarios a los foros, en un rato, hoy o mañana, se los voy corrigiendo o corrigiendo, se los voy detallando, a ver qué cosas también a mí me parecen piolas y demás, pero a la vez me gustaría que alguien traiga como, a ver, la pregunta central sería esta, che, ¿qué me traigo de los otros? ¿Le parece? O sea, vimos 10 artículos, vimos lo nuestro, que lo vamos a fortalecer con los lineamientos curriculares, ahí está el secreto, ¿no? De la esponja que chupa agua, pero yo quiero que ustedes nos traigan experiencias. No hace falta que participen todos, hace falta que participen los que tengan ganas, pero si hay algo que realmente ustedes digan, Eureka, acá encontré pólvora o acá encontré algo que merece ser trabajado, este es el momento. No hay pólvora en ningún país. Profes, yo sí que te cuento un poco de lo que habíamos encontrado de Noruega, el tema de que no me va a salir la palabra porque es friluftsliv, que significa lo de la naturaleza, que lo habíamos comentado la vez pasada. No, me pareció que estaba bueno porque como que se notaba muy distinto con Argentina, ¿no? Que está como muy plasmado el tema del espacio escolar como diseñado y delimitado acá, eh, como el patio escolar, un gimnasio, canchas deportivas, ¿no? Como todo también muchas veces más a lo cemento, ¿viste? Y como la contracara con Noruega de que ya para ellos es algo más de la vida cotidiana, que también entiendo que es por el contexto, ¿no? Porque hablaban del bosque y de que hacían como la clase de educación física y la serie de la naturaleza era uno mismo, y también, bueno, por el contexto en el que viven, obviamente, pero me pareció que estaba interesante porque era muy diferente a nosotros, que capaz, obviamente, acá, obviamente no vivimos en el medio del campo y no podemos hacer salidas a un campo todo el tiempo o a un bosque, pero sí como capaz traer eso un poco para Argentina, ¿no? Y decir, bueno, capaz nosotros tenemos como extra esto de los campamentos, por ejemplo, que ahora a nosotros nos toca ir a un campamento, lo tenemos como extra, no como algo cotidiano en la actividad física. Nada, me pareció que era un dato que estaba bueno porque a mí también me interesa eso, siento de lo de la naturaleza en la parte de educación física, siento que puede ser rico. Ahí con respecto a eso, ¿tu apellido es Martino o Martinó? Sí, no, Martino. Martino, ah, ok. Ahí vas, Martino. Eh, Daira, digamos, hay algún en ese que yo todavía no lo miré, claramente, te lo presentaron hoy, pero ¿hay algún Sí. ejemplo de las prácticas de la educación física? ¿Establece algún ejemplo? Eh, no sé si está, no, porque lo estaba leyendo acá a ver si encontraba, pero habla como no te hice un ejemplo en sí, te habla de cómo ellos van directamente, literalmente, a lo que es el bosque, o sea, ellos hacen una salida al bosque. Entonces las prácticas, me acuerdo de lo que leí de este artículo, ¿no? Que capaz no estaba ahí plasmado el ejemplo, pero hablaba de cómo ellos iban al bosque específicamente, hacían actividades ahí, hasta de búsqueda, viste como se hacía antes, tipo, no sé, esconder algo y la búsqueda y encontrar, pero así específico ahora no me acuerdo, pero sí decía esto de como que se le permitía estos riesgos a estar ahí en el aire libre, como en un espacio delimitado, porque capaz puede ser yo conozco colegios acá en Ballester, por ejemplo, donde vivo, que capaz tienen, ¿no? Patio verde, digamos, y tiene su huerta, pero no es lo mismo un bosque, que no hay un espacio delimitado. Entonces, eso es lo que me acuerdo que leí, pero acá no hay un ejemplo puntual que dice el artículo, pero sí me acuerdo como ese destello del bosque en sí. ¿Qué opinión tenés vos sobre el concepto de... Ustedes ahora se van a ir cuando al hacer el campismo. Ay, ¿qué fecha era? No me acuerdo si los chicos se acuerdan. Creo que era En junio. junio, creo que el 6 de junio. Ah, falta un mes Sí, todavía. falta Sí, todavía. Sí, ¿Y ya estamos viendo con el profe. qué concepto tenés vos particularmente, vos, sobre Sí, la sí, vida, sí. sobre la vida en la naturaleza?
en general, o sea, pero aplicado al campamento, me decís vos. No, sobre la vida en la naturaleza. ¿Qué es para vos decir, mi filosofía, por ejemplo, esto, ¿no? Decís, te presentás con alguien Mm. y decís, a mí me encanta el cine, ¿a vos qué te gusta? Me encanta la vida en la naturaleza. ¿A qué te A mí me lleva? parece que es un poco conectar, pero para mí me parece que es conectar un poco también con, a mí por lo menos, ¿eh? Mi pensamiento, porque a mí me pasa también cuando estoy todo el día encerrada y voy a un espacio verde y capaz me siento en pasto y estoy ahí conectando un poco más. Eso me parece a mí que es conectar un poco más con en definitiva nosotros también, digamos, terminamos siendo parte de la naturaleza, como que digo, capaz la computadora y eso, que es toda la tecnología, que estamos tan colapsados y cegados por esto mismo ahora, estoy en una pantalla hablándote a vos, es como que a mí personalmente la vida en la naturaleza me baja y me reconecta un poco, me recarga. Eso es lo que me pasa a mí, que me parece que si a mí me pasa siendo adulta a un nene que tiene tanta energía y tanto por sacar, digamos, no sé si me explico, como, viste, la energía que tienen y como que están tan alterados también, porque si a nosotros nos altera un teléfono o la tecnología, ellos el doble, se sobrepasan, entonces siento que bueno, que es eso, un poco recargar y bajar un poco más a conectar con lo que es uno, que básicamente somos naturaleza en un punto. ¿Ah? Y vos, y la última pregunta. Sí. Para vos, cuando uno dice, yo, esa misma cosa que yo te dije Mm. presentándome, si vos tuvieras que decir, ¿es lejos o es cerca? El concepto de vida en la naturaleza Mm. es lejos, me tengo que ir para estar en la vida en la naturaleza, o del otro lado, es cerca, es la plaza también. ¿Es cerca o es lejos para Sí, vos? es que es la plaza también, no, es que es la plaza también, pero siento que si uno realmente quiere desconectar, a veces hay que irse un poco más lejos, porque también vas a la plaza y terminás agarrando, o sea, el celular, poca gente sale a caminar sin celular, por ejemplo, o una plaza que esté un poco más alejada de lo que es el ruido del auto, de todo los incentivos que tenemos todo el tiempo. Entonces, es un poco y un poco, o sea, obvio que puedes conectar una plaza, no digo que no termina siendo cerca, pero para realmente desconectar quizás es como esos viajes, viste, que uno hace que decís, bueno, voy a desconectar realmente, me voy a el sur y nada, ese es mi pensamiento, no sé si está bien o mal, pero bueno, eso es lo que me sale decirte ahora. No, porque nos estamos formando en esto y yo una de las, Mm. no críticas, pero una de las construcciones que he intentado en el YURP toda la vida proponer, Sí. es decir, che, qué necesidad hay de irnos tan lejos y valorar la montaña, ¿no? Que siempre es tan anhelada, o Sí, valorar el mar, o no, y decir, sí. Estamos al lado del río, o sea, ¿no? Obvio, por eso te digo, Estamos recontra, pegaditos a recontra los se puede. juncos, ajá. Sí, Y los obvio, se juncos. recontra puede, pero bueno, a veces siento que uno capaz no termina de desconectar del todo, pero sí, obvio que está cerca, pero bueno. Por eso te digo, mi pensamiento es que a veces para desconectar del todo y lamentablemente terminamos estando ahí en el círculo vicioso de Sí. estar atentos a todo, ¿viste? De querer saber todo. Lautaro, ¿tuviste algún problema que ingresaste tan tarde? Lautaro. Bueno, ¿alguien más iba a compartir alguna experiencia esta de los terruños diferentes? ¿Alguien tiene algo? Hola, profe. Sí, Julieta. Bueno, no, el trabajo lo hice con Lai, con Mati y con Xavi. Y nada, ponerle algo a mí que me asombraba, que era un país en el que me interesaba saber más o menos cómo se manejaba el hecho de la educación física y cómo era su currículo. Era en Irán y la verdad que, bueno, no me sorprendió tanto lo que encontramos, pero sí me llama la atención que por ahí, no sé, siento que en nuestro país, aunque en algunos lugares por ahí es más tradicional la educación, Irán con todo el contexto sigue siendo muy tradicional y ponerle algo que me llamaba la atención es que dice que el rol docente sigue siendo directivo y no se centraliza en el mando, que los chicos no tienen la posibilidad de eso que hablábamos la otra vez, como de vivenciar ellos y aprender acorde al darle un estímulo de para que puedan realizar una respuesta, darle un estímulo para que ellos puedan resolver, como que no tienen esa posibilidad por el hecho de que la educación es tan marcada y tan eh, tradicional. Ok, en Irán. Bueno, ¿y por qué se te ocurrió Irán ahora? ¿O por qué se les ocurrió Irán? ¿Por qué Irán? ¿O llegaron ahí a No, ese o sea, punto?
vimos diferentes y después como que empezamos a buscar diferentes países como para saber más o menos qué se vivenciaba en cada país. ¿Mm? Ok. Y era un país que me llamaba la atención. Mm. Si a veces Yo, uno tiene... profe, perdón, Dale, Mati, dale vos, dale vos. no, que también había notado, no como algo relevante, sino como buscamos en Corea, en China, después en Australia, y como buscamos diferentes lugares, lo que sí por ahí se relaciona todo es que en todos los casos buscan como em, la motivación, de buscar la motivación hacia el alumno por ese aprendizaje. Desde China, de Corea, que son lugares que en la otra punta, lo más lejano, y bueno, es lo que yo encontré de relación bueno, con lo que hacemos nosotros acá también, es buscar la motivación hacia el alumno. Poner en China hay más como realidad virtual, hay más tecnología, lo buscan más por ese lado, pero sí o sí, en diferentes aspectos, es como que cada uno dentro de lo suyo, o donde más se hace más fuerte, pero tratan de buscar siempre la motivación para el alumno, para que se interese en el Ajá. aprendizaje. Sí, en el concepto oriental de la educación, no en todos, porque también Irán tiene algo de oriental, ¿no? Más allá que viene de una cultura milenaria, está mucho el concepto de la educación meditada, esto de la necesidad de impartir en principio mucho tiempo, pero no de forma analítica. Esta es la diferencia con por ahí los occidentales. En la educación oriental está la necesidad de, hay que repetir el esquema, pero no desde la evaluación. No sé si pudieron entrar de lleno en China, por ejemplo. Trabajan mucho la educación mentada, que es, che, por ejemplo, para las artes o, por ejemplo, para las lenguas. Imagínense que el idioma de ellos está marcado también por dialectos, tienen varias formas de escribir y van aprendiendo según los grados, que son bietarios, van agregando cosas a su dialecto y en esa conformación escriben, como valorando, nosotros por ejemplo aprendemos el alfabeto de corrido, ¿no? Y cuando nos aprendemos el alfabeto empezamos a escribir, pero sin una letra no cae de inmaduro nuestro lenguaje. Ellos al revés, ellos van aprendiendo y en la escritura la aprenden a medida que le van poniendo otras connotaciones y ahí empiezan a escribir con eso otro, valorando lo rico de la base. No sé si lo llegué a explicar más o menos. Y la cultura oriental se nutre mucho de ellos. Incluso, por ejemplo, la práctica del tai chi no digo si en todas, pero por ejemplo en China, en la parte central de China, se practica mucho tai chi como bienvenida a la tercera edad de los niños. Es como, te dice, la clase de educación física de chicos, vamos a terminar acá. Y empiezan a aprender tai chi, ¿no? Pero ¿por qué vamos a terminar acá? Vamos a terminar acá porque cuando seamos abuelos, esta va a ser la forma de conectarnos con nuestros nietos. Es increíble porque vos ves clase de educación física donde los niños van con sus abuelos y el portador del saber es el geronte, el abuelo, que en nuestra sociedad, Mati, está como, viste, el abuelo lo amamos, lo queremos, lo acariciamos, pero en casa. A lo sumo de la mano cuando salimos, ¿no? Entonces, ahí el abuelo puesto en la escuela como valor, ¿no? Y se le da, incluso hasta, bueno, hay representaciones increíbles en el mundo oriental, pero que en la empresa, cuando no sé si ustedes sabían, cuando un oriental se jubila, vamos a valorarlo en Japón ahora, cuando uno se jubila, tiene, si quiere, puede seguir yendo a la fábrica, o puede seguir yendo a la empresa, o puede seguir yendo como profesor, y tiene las puertas abiertas de por vida. Y puede accionar, después si oh, me gustaría esto y quiere entrar a una clase, entra a una clase, algún docente viejo, ¿no? Como valorando la connotación de la edad. Entonces, los aprendizajes desde niños, sabiendo que vos vas hasta el último día de tu vida, vas a ser protagonista, se nutren de otra manera. Por eso es que se van enarbolando, ¿no? Es muy distinto a nosotros. Y en ese sentido es como que siguen aportando en todo momento. Más si pueden dejar algún conocimiento o una ayuda a los que están, o a los más jóvenes en este caso. Sí, sí, sí. Y también el valor de que el niño y la niña ya lo empiezan a ver como sabiduría. El saber no es
solo del que aprendió, el saber es del que vivió la construcción trascendental oriental, ¿no? Si vos ya lo viviste, tenés mucho para dar, ¿no? Ese refrán de el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? O sea, la edad te hace digno de un conocer. Laila, creo que vas a participar en algo. Sí, profe, iba a decir que en el artículo que seleccionamos de Corea del Sur, hablaba un poco de que cómo había cambiado desde bueno, una educación tradicional, había cambiado Corea del Sur a una innovadora, en donde había tecnología y demás, y sumaba lo que era el gamer, digamos, y ahora todos los nenes están con eso, entonces sumaban eso, como decía Mati, de manera motivadora para que los chicos se conecten un poco más con la educación física y entrarles más por ese lado. Y hacía la comparación de cómo la educación en Corea del Sur era motivadora y innovadora y en cambio la de Argentina era inclusiva y participativa. Hacía esa diferenciación de los modelos. Sí, sí. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en Corea del Sur y sabes que una de las cosas que ellos se vanagloriaban, sobre todo los educandos, estuve haciendo un doctorado, pero igual trabajé con niños y demás, y se vanagloriaban de que ellos posguerra, digamos, porque fue un país súper incluso de guerra civil, digamos, entre las dos Coreas, habían logrado independizar el producto de su educación y ellos tienen la independencia de la educación. O sea, hay un testamento que es la independencia de la educación. O sea, nosotros repetíamos los esquemas pero hoy queremos repetir nuestros propios esquemas, que a las comunidades, sobre todo, vamos a llamarlas milenarias, les cuesta mucho, ¿no? Para bien y para mal, porque hay un montón de cosas que son trascendentales en la historia de cada pueblo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la República Argentina, vos decís Guaymapú y ninguno sabemos con criterio de qué se trata. Sin embargo, es una cultura nativa, originaria de nuestros pueblos, que tiene un idioma, que tiene una connotación cultural, que tiene su propio deporte, que tienen sus propios juegos, que tienen sus propios colores, su propia bandera, y es nuestra, y nosotros no la conocemos, ¿no? Y ellos decían que la independencia de educación estaba basada en lo de antes, pero con lo que nosotros queremos. Y eso que vos decís, yo lo vi muchísimo. El tema de la figura de los gamers, la figura de los juegos didácticos, se utilizan muchas pruebas, lo vi más en el sistema universitario, pero muchas pruebas jugadas, le llaman gamificación, no sé si lo escucharon alguna vez. Entonces vos entrás a una, no sé, por ejemplo, en los finales, porque por lo que yo vi, me puedo equivocar acá, pero la mayoría de las asignaturas tienen final obligatorio. Entonces vos te nutrís sin la necesidad de, como nosotros acá, ¿no? De decir, che, si me esfuerzo un poco más, ya promociono y me relajo y esta no me va a ir bien porque me cuesta, ¿no? Como que hay ya toda una precompetencia nuestra, ¿no? Ahí es todo final obligatorio. Y en ese final entrás y es un desafío jugado. Che, ¿qué pasa si tenemos que tratar de destrabar esto sobre esto? Si lo de arquitectura, lo de educación y demás. Entonces como que hasta se ve en el nivel superior esa dinámica. Muy Bueno, interesante. Sí, a ver. en el cuatrimestre pasado, me parece que fue o en el anterior, con el profe de teoría uno en una clase nos había hecho hacer con un texto particular o con un tema particular por cada grupo, que hagamos un juego digital. Y Sí, nos había dado una página en donde podíamos hacer un juego y eso estuvo bueno porque a pesar de que seguís aprendiendo, estudiando y demás, estaba bueno que era un modelo de juego tradicional, ejemplo, el preguntados, eran cosas del celu que vos sabés que la mayoría lo jugó y lo conoce y se engancha enseguida. claro. Sí, sí, Y sí. Sí, Julieta. nada, y sumando a lo que planteabas recién de cómo es la educación ahí en el hecho de, no sé, final obligatorio. El otro día, tipo, charlando con Xavi, hablábamos de que por ahí uno a veces, o por ahí nos había pasado en algunas materias a nosotros, como que por ahí nos preocupábamos por el hecho del parcial y decir, bueno, listo, lo aprobé, pero como que cuando llegas al final también aprendes de otra forma. No sé si es más por el tiempo que por ahí le puedes dedicar más a la materia, ya que por ahí venís a 1000 con las 7, por así decirlo, pero es como que aprendes de otra forma y por ahí también te quedan. Y qué loco que la educación en otro lado sea directamente determinada por esa forma, o sea, aprendés y rendís todo de una. Bueno, mirá, una experiencia que te cuento, Julieta, que creo que nos va a nutrir mucho.
Cuando uno hace una licenciatura, que es el paso que ustedes van a hacer, seguramente incluso cuando lleguen a tercer año les van a proponer hacer el ciclo complementario, o sea, van a hacer la carrera de profesorado y alguna asignatura de la licenciatura, así cuando terminan el cuarto año ya tienen un montón de avance. En las licenciaturas hay que hacer una tesis, seguramente han escuchado la palabra, ¿no? Y la tesis o tesina o trabajo monográfico, lo que fuera, trabajo final de graduación, como es presentado frente a un tribunal, vos te das a preguntar y decís, che, un tribunal, o sea, hay alguien que me dice si es valeroso o no mi propuesta. Y del otro lado, a nosotros que estamos en los tribunales, nosotros decimos, ¿cómo podemos exigir que el estudiante defienda algo cuando en toda su práctica de los 5 años nunca defendió de esa manera? Entonces, un poco para desnaturalizar esto, muchas universidades, muchísimas, ya, y sobre todo en ciencia de la educación o nuestras allegadas ciencias sociales, están trabajando la defensa de una idea. Entonces vos llegás el día del examen, yo no lo viví, pero sí estuve en alguna propuesta, y en vez de tener que hacer antes toda una tesis y proponerla, que es el camino para hacer ciencia, defender una idea te valora tu nivel creativo. Tenés 2 horas y tenés este problema. Entonces vos ahí tenés que remontarte a la idea de teoría, a algún principio, a la idea quizás de la biomecánica porque es deportivo, a la idea de entrenamiento porque tenés que ver con que la competencia está cerca, pero a la idea de la prevención porque si aplicás mucha carga, a ver qué tuviste vos en kinesiología, en fisiología, y empezás a valorar todo eso y mirate qué saberes diferentes, ¿no? Por un lado, el contenido, el que valora el sesudismo a la construcción continua del conocimiento, que lleva tiempo, que te esforzás, que necesitas que alguien te supervise, que existe algo que está bien, que está mal. Por el otro lado, el saber emocional, que es el que, che, ¿podré resolver estas 2 horas esto? Y muchos chicos salían de ahí, vos tenías, por ejemplo, un puntaje de 0 a 7, ¿no? Entonces vos entrabas a un aula y ponele yo estaba ahí, ¿no? Y si esa idea de defender a vos no te parecía parte de que no te ibas a poder esforzar mucho o no era tu onda, ponele que te toca en recreación y vos de recreación, no, mirá, lo mío es más la escuela, universitario, quiero investigar, podías entrar a la otra, pero ya perdías un punto, ¿se entiende? Pero ¿por qué te sacaban ese punto? Era el mismo punto que vos te escribías, que vos ibas a sacar si te ponías a escribir algo que no te llega valorando eso, ¿no? Y tenías la oportunidad de entrar a 3 de las 7 aulas. Nada, es muy lindo. Todo esto de la gamificación, el juego, el encuentro de la inteligencia emocional es espectacular. Bueno, uniendo un poco con eso, profe, que dice de la inteligencia emocional y demás, de un artículo que nosotros hicimos en el trabajo de Brasil. Bueno, Brasil es como que trabaja la educación física por medio de la danza, de la gimnasia, pero también de la mímica. Y eso de la mímica es como que entra a jugar mucho todo lo que es el teatro, el comunicarse por medio de la expresión corporal, ¿no? Hoy que está tanto eso de que, uy, si está callado es porque tiene, no sé, TEA, si está callado y no habla, ¿no? Acá como todo esa, ese, ¿no? Como ese estereotipo de ponerle esa etiqueta a ese nene que no habla, acá estaría totalmente, sería válido y sería recontra fructífero trabajar así con los nenes, ¿no? Que ellos se puedan comunicar a través de un dígalo con mímica, de una expresión corporal, y trabajan mucho eso en la educación física, el teatro, más allá de la danza y la gimnasia, el teatro, la expresión corporal y comunicarse con el cuerpo, con los nenes. Creo que sería un trabajo, pero lo que debe salir ahí, ¿no? Todas las cosas que deben salir, que uno no conoce porque acá en la Argentina por ahí es, no sé, nunca vivencié por ahí la actividad física desde ese lugar, a mis hijos tampoco los vi. Me pareció como algo innovador, ¿no? Como que nunca lo había escuchado. Sí. Que es muy lindo eso. Nosotros acá en la universidad tenemos algo que es, nosotros lo llamamos lo alternativo. Vos, por ejemplo, cuando cursás, no sé, vamos a poner gimnasia, generalmente uno hace el rondó, ¿no? El rolido, que son las formas básicas, ¿no? Y que son maravillosas también. Pero después tenés la gimnasia alternativa, ¿no? Y tenés el parkour. Lo decís, cuando nosotros hemos investigado, hemos hecho preguntas, entrevistas a estudiantes que han cursado las dos cosas. Y una de las cosas positivas que se le daba a lo alternativo era el concepto de capacidad de asombro, de incertidumbre, ¿no? Y como vos decís,
todo aquello otro que tiene que ver con la corporalidad, no la corporalidad, con la corporalidad, con expresar con el cuerpo cosas que no tienen nombre, no tienen formas ni figuras, te da también un ambiente más hacia crear y no reproducir. No digo que el rol esté mal, el rolido, me parece una figura maravillosa de hacer, como la carrera y la marcha, de forma bípeda, con contacto, con poco contacto en el suelo, el braceo, me parece que es tan buena, pero por otro lado vos también podés hacer en carreras de resistencia, como hablamos la vez pasada, un safari fotográfico, y en natación, en vez de pensar en nadar los estilos a la perfección, podés hacer hockey subacuático, ¿no? Entonces vos decís, wow, yo estoy aprendiendo con el contacto con el medio acuático, pero lo estoy haciendo con algo que yo ya parto que no conozco y que mi cultura no identifica como lógico. Por tanto, yo soy parte de eso porque no se reconoce como tal y puedo generar entropías de conocimiento. Así que eso está bueno, eso está muy bueno. Muchos lineamientos, hoy, ahora yo no sé si ustedes saben, pero estamos atravesando 2030, va a empezar ustedes ya van a haber terminado obviamente la carrera, pero la educación universitaria por créditos. ¿Lo escucharon? No, ¿cómo es No. eso? Bueno, ya en muchos países se hace hace muchísimos años, más de 20 años en la cual vos para cumplimentar tu carrera, la armás más vos que el sistema. El sistema te dice, mira, por ejemplo, ahora tenés 40 y pico de asignaturas, ¿no? Ahora la oferta quizás es un poco mayor, pero tiene créditos. ¿Qué significa el crédito? Bueno, a ver, teoría uno, teoría 2 y epistemología, vamos a ponerlo, estas tres, manejan una serie de datos y de contenidos que van de la mano. El nivel de madurez se reproduce en medida que usted va avanzando en esa asignatura y es con carácter obligatorio y sine qua non que usted pase por las tres. Y la tenés que regularizar o promover. Eso ya lo sabemos, ¿no? Bueno, por créditos, ¿qué sería? Bueno, acá está el crédito del concepto de cuerpo y corporidad. Tenés el concepto de movimiento y motricidad. Tenés el concepto de, y así vas como con un gradiente. Y vos, en relación a los seminarios que haces, vamos a poner asignaturas, vas absorbiendo créditos. Y tu carrera es de, vamos a ponerlo, 250 créditos. Entonces vos hiciste inglés uno y quizás hiciste 20 créditos. Después tenés inglés 2 que te da 10 créditos. Vos sabés que es importante para hablar inglés esos 10 créditos porque es el 2. Pero por ahí vos tenés portugués uno que te da otros 20 créditos. Entre inglés y portugués, vos sabés las bases de los dos idiomas con sus 20 respectivos. Y no te obliga a vos tener que embeber eso. Y en el transcurso de la carrera, por ahí hiciste 5 idiomas, ¿no? O 4, y quizás uno de esos te terminó integrando, porque a vos el inglés, ponele, digo, ¿no? No te gusta, te causa rechazo, lo vi en la escuela, pero el portugués es diferente, ¿viste? Es como la tonada, o por ahí al revés, el ruso, el chino, la idea es tratar de abordar más, yo se lo voy a tratar de explicar un poco mejor en la clase 15 que vamos a trabajar esto, pero ahora se los anticipo, es como dar más posibilidad a la generalidad y que la experticia, como toda carrera tiene una experticia, no pensemos en la educación física, pensemos en la arquitectura, ¿no? Y bueno, la arquitectura, por ejemplo, que nos toca bien de lejos, voy a decir, bueno, yo me quiero especializar en lo civil. No, yo me quiero especializar en lo doméstico, no, yo me quiero especializar en el mapeo de la geolocalización. Entonces, vos tenés un montón de experticias que lejos de que la carrera lo haga por vos, vos lo haces por la carrera. Y ahí está el crédito, ¿no? Es algo que con carácter obligatorio, Argentina ya concedió la transformación. Hay algunas universidades que están enviadas totalmente todavía y hay otras que están avanzando muchísimo. Pero esa es la propuesta 2030. Todas las universidades tienen que tener este sistema de créditos. Bueno, cerramos entonces la primera y la segunda parte de la clase. Nos vamos a dejar llevar ahora por algunas preguntas que les quiero hacer. Y ya que hemos consumido bastante tiempo, se las voy a hacer las tres juntas que estaban en clase. Y hay alguien, preponderentemente de los que no participaron, apelo a que me lo conteste. Y las preguntas son estas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un taxista que sabe manejar y a la vez un taxista que aparte de saber manejar, sabe de mecánica? ¿Cuál es la diferencia entre un obrero que sabe mover cajas y uno que también sabe el funcionamiento de la máquina que empaqueta las cajas? Y por último, ¿cuál es la diferencia entre un florista que hace ramos y uno que también hace ramos, pero también tiene conceptos de agronomía?
a nivel general. Es más competente, profe. Explayate más. Em, y porque tiene otro conocimiento o más conocimiento en lo que hace. Bueno, el taxista, en este caso, si ya tiene un problema con el auto, puede tener o sabe lo que tiene para poder arreglarlo. Mismo con lo de la máquina de las cajas. eh, Tiene como no, no una opción más o una solución más si llega a pasar algo. En este caso, con las máquinas de cajas se llega a romper o el auto. eh, Tiene como una posibilidad de arreglar si llega a pasar algo. Ujú, muy bien, muy Una Sí, bien. lo que herramienta dice Mati sería, ¿o también no? me sumo que... Ah, perdón, Lai. Habla. No, no, decía que era como una herramienta más a lo que se dedican. ¿Qué es una herramienta más para vos? Una posibilidad más o a seguir avanzando, a seguir creciendo o a solucionar, ejemplo, como decía Mati, el taxista, si sabe de mecánica, ante cualquier vicisitud puede capaz solucionarlo en el momento y no depender de otra persona para que se lo solucione, o mismo el que vende flores, si tiene noción en el tema, sabe qué flores en qué épocas, El supongo. Va, conocimiento no es sé si va por herramienta, ahí, profe. pero me lo imaginé así. Profe, Que también participa sumado a lo lo que dice corporal Lai, también. Tenemos lo corporal y tenemos también el saber. O sea, como que se relacionan las dos cosas. Ujú. y Santi, s- Para mí, profe, es la misma diferencia que hay entre un docente de educación física que ejecuta una clase y uno que entiende lo que está haciendo. Por ejemplo, el taxista solamente sabe manejar, o sea, como que conoce el producto. En cambio, el mecánico, si se llega a romper, sabe cómo arreglarlo. Es como el profesor que entiende el proceso, que sabe de motricidad, que sabe de motor, es cómo se construye todo y el otro es el que lo resuelve si pasa algún problema, si hay algún problema, por el simple hecho de entender lo que está manejando. ajá, muy bien. ¿Alguien más? profe, yo sumado a lo que decía Lai, siento que también ponerle un taxista, o sea, depende de su auto, por así decirlo, para su trabajo. Por ahí no sé, llevarlo al mecánico, no sé, ejemplo, 2 o 3 días, son 2 o 3 días que pierde de trabajo, a esperar que otro se lo solucione. Entonces siento que tener ese conocimiento también le va a favor para lo que es su vida y su trabajo. Sí. Me gustaría que a ver si podemos ir más allá del allá, porque todos los planteamientos que ustedes me dijeron ahora es, bueno, conoce, pero por si se le rompe, por ejemplo, dice Julieta. Bueno, conoce el profe de educación física, dice Santi, pero si sabe de esto puede hacer aquello. Pero ¿qué pasa con el hoy, sin mirar el mañana? ¿Por qué un florista que sabe vender? Hay gente que es muy buena vendiendo y te vende, de hecho, hay el vendedor de humo. Después pónganlo ahí, vendedor de humo, después búsquenlo, un cortometraje que es too much, too much. Pero te puede vender algo que vos, ¿viste? ¿Se acuerdan? No, no, no que se van a acordar, son más jóvenes, pero cuando nosotros andábamos por Capital o por Buenos Aires en los colectivos, generalmente te vendían el cosetuti. Cosetuti por 10 pesos. Entonces decía, tiene 150 agujas, ¿no? Tiene para enhebrar y tal. Y te monté un montón de cosas y decís, ya, por 100 pesos de hoy, ponele, ¿no? Por 1000 pesos de hoy, me compro eso y ya está. Cualquier cosa que me pase. Claro, y vos lo tenías el Cosetuti, lo compraste una vez, lo tenías, nunca lo usaste. 20 años de tu vida y te encontraste con el Cosetuti que te vendieron, ¿eh? Porque te venden cosas que vos no necesitas. Entonces, vender, la florista, ¿no? Vos decís, bueno, ¿por qué es importante que sepa para el hoy la agronomía, el concepto de agronomía? ¿Por qué el taxista para hoy es importante que sepa de mecánica? ¿Qué valor cualitativo le da? Aparte del mañana. No sé, porque busca llegar al destino en el momento. ¿Busca qué? Busca llegar al destino en el momento, o sea, si le escucha algo, es lo que decíamos antes, pero bajado en el momento, digo. No sé si está bien. O sea, escucha un ruido y sabe si ignorarlo, frenar o no, porque está yendo en el momento. Es algo que está haciendo ahí en el momento, digamos, no es que por si se le rompe mañana. Se le pincha la rueda, la sabe cambiar en el momento para poder seguir el trayecto.
Bueno, pero es un poco más Profe, para allá. A ver, se me otra. ocurre también que creo que nadie lo dijo, no sé, siendo que el que sabe ahorra un poco de plata porque no lo tenés que llevar al mecánico a que te lo arreglen, pagar y toda la bola. Uno sabiéndolo, entiende también más el auto, ¿me entendés? Ponele, yo sé manejar, no sé de mecánica, sé llegar de un punto a otro. Pero capaz alguien que sabe de mecánico entiende el auto, no es solo saber manejarlo, lo escucha, ¿me Sí, explicó? sí, sí. Es la diferencia, profe, entre dominar el oficio e interrogarlo, para mí. Es como que el que domina, el que maneja, lo maneja bien, pero el mecánico es el que lo interroga, el que lo transforma. Y nosotros en educación física necesitamos eso, profesionales que interroguen, no solamente que ejecuten. Sí, 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 sin duda. El, una persona que sabe de, no sé, de mecánica, de un auto, también sabe cómo frenar y no frenar solo por las experiencias que tuvo. Si llevémoslo al plano del deporte, ¿les parece? Yo utilizo mucho el tema del lanzamiento porque es algo que me maravilla en cualquier deporte, ¿no? Pero poner, no sé, el lanzamiento de un suspendido, ¿no? En handball. Si el chico ese sabe cuál es su centro de gravedad, ¿qué es el centro de gravedad? ¿No? Tiene una explicación física. Mira, el centro de gravedad es esto, ¿no? Tu cuerpo no lo tiene nunca ahí, salvo que estés en posición inerte. Tiene que ver con el componente de la masa de nuestro planeta, porque tiene que ver con eso. Tiene un peso. Tu peso, para ser más ágil, necesita el concepto de balística. Si vos te empujás hacia adelante, pero saltás hacia arriba y hacia adelante y proyectás en 45 grados, el ángulo de llegada, y sabe ángulo también, ¿no? Y sabe trayectorias, sabe lo que es soltar, sabe la importancia que hay entre la concatenación entre el codo, la muñeca, los dedos y el dedo gatillo para que la pelota vaya de esta manera, cosa que sea más difícil para el portero agarrar, o si es en un pase sin el dedo, para que sea mejor la recepción. Imagínense cuántas cosas, si yo aprendo el suspendido de lo que veo, o si yo aprendo de la física del suspendido, vamos a llamarlo ciencia, ¿no? No todos los contenidos son ciencia, ¿no? El florista, si el florista te entrega una flor, te lo sabe vender y es hermosa y te dice, tiene 3 días acá, a partir de mañana se marchita, pero si vos la pones en agua, dale una gotita de esto y esto, porque eso, vos que te llevas la flor, pero te llevas la experiencia de mantener, no hay cosa más fea que comprarte una flor y que al otro día la vea que esté marchita. Y a un montón de gente se le marchita, ¿no? Y vos le regalás una planta y que la compró porque qué hermosa y la puso en un lugar que no es adecuada, qué lindo que es que la persona te pregunte. O un librero, ¿no? Un librero por ahí sabe, tiene 7.000 libros, no sé cuántos libros hay en la librería. 7.000. Bueno, ahora, uno que realmente sepa conducirte hacia la aventura que vos esperás. Y cuando vos le preguntás, el tipo te dice, no, pero vos, ¿por qué viniste acá? Entonces empieza a generar algo y te dice, este es el tuyo, y vos te vas con lo que vos querías. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué la pregunta y lo rico de esto? Hay una ambivalencia brutal entre el contenido de la organización y el producto de la desorganización. Y yo acá los quiero llevar a la teoría del caos, del chaos, tan importante, ¿no? Que significa, y se lo voy a explicar de una manera un poco más ejemplificada. Vamos a suponer que, no sé si alguna vez escucharon este ejemplo, pero yo no lo escuché nunca, lo traté de hacer, que ponemos dos personas, ¿no? Y las ponemos a competir. Y las dos personas las llamamos y le decimos, "Mira, te voy a hacer un experimento. Una persona es redisciplinada. Hay alguien acá que levante la mano los que tienen las remeras planchadas y acomodadas en el placar por color, por ejemplo, del más claro al más oscuro. ¿Hay alguien que tiene ese toc, tic? Acá, a ver. ¿Nadie? No te digo exacto, pero que vos abrís el placar y está todo impecable. Digamos, la campera en este lugar porque es más amplia. ¿Hay alguien de acá que tiene ese trastornito hermoso? No, ¿no? Bueno, hay gente que es así, ¿no? Y sin embargo hay otro que hace bollitos con la remera, ¿o no? Que tac, tac, pum, y la tira adentro. ¿Estamos de acuerdo? Los dos casos, obviamente, son figurados. Nadie hace un bollito ni nadie tampoco plancha toda la remera para ponerla en el placar. Pero hay dos clases de personas, quizás un tercero que es entre medio, con algunas cosas y con algunas no. El concepto de organización y desorganización, ¿nosotros a quién lo añadiríamos? ¿Organización a quién? Al primero, ¿no?
al que plancha, al que pone blanco, color cremita, la camisa gris, la celestita, la azul, la marrón, la negra, la bordó, ¿no? Bueno, y desorganización, ¿a quién se lo asignamos? Al que hace un bollito y se re Al que hace el desorganizado. bollo. Claro, ¡pum! ¿No? Venga acá la idea que la teoría del caos nos establece y nos hace una pregunta y nos dice, ¿quién encuentra la remera primero? ¿No? Porque vos la pones en el placar porque es un reservorio para ir en busca de cuando yo le necesito. No piensen en la remera, porque es fácil, pero pensate en no sé, el suétercito para los días de frío, de piel, la primera piel, ¿no? Que todos tenemos uno solo y que el día que hace frío, en vez de la remera, me pongo ese suétercito de primera piel. Y la pelea y la riña explica que verdaderamente encuentra primero la prenda, cuando uno aprieta el cronómetro, aquel que basa su fundamento en la desorganización. La pregunta es, ¿por qué? Si yo me anticipo a organizar las remeras para abrir el placar y hacer un panorama, me regalo ante la incertidumbre de saber que siempre va a estar ahí en la misma posición. Pero puede no ser así. Sin embargo, cuando yo construyo la idea de que yo sé 100% que lo hice el sábado 23, ¿no? El desorganizado, pero yo sé que lo tiré ahí, es cuestión de sacar y con la segunda mano encontrar. Ser organizado en la vida personal no implica ordenar. El orden te conduce al desorden. Por lo contrario, el desorden te conduce al orden. Los matices entre la organización y la desorganización tienen sus polos que en algún momento se terminan encontrando. El secreto de las lógicas de los contenidos y de las competencias en la educación, el secreto del aprendizaje, que es aprender, se guarda en el rol protagónico que nosotros le damos al concepto de organización y desorganización. Vamos a aplicarlo en las matemáticas muy sucintamente. Cuando nosotros aprendemos números, ¿no? Cuando nosotros aprendemos números, se nos da una serie de posibilidades. Y nos dicen que siempre tenemos que aprender a sumar. ¿No es así? Todos aprendimos suma primero. Y de hecho en la matemática occidental, la matemática nuestra, se aprende a sumar. Porque sumar, ¿qué tiene a diferencia de restar, chicos? O dividir. ¿Por qué se hace eso y no lo otro? ¿Nadie le da a la Diana? ¿Qué tiene sumar que no tiene restar? Que puede sumar de cualquier manera, digamos. En cambio, la resta tiene que ser el número mayor por el número menor. Ah, no sé. Bueno, y culturalmente sumar es poder, porque cuando vos sumás algo, siempre tenés algo mayor. Y hay una connotación cultural del por qué. Y nosotros dejamos en detrimento el otro, pero figuradamente organizamos el pensamiento del niño, de la niña, para el poder. Lo organizamos para el más. Y sin embargo, la vida concreta del día te reproduce lo contrario, porque yo me pongo a pensar la cantidad de pasos que voy a hacer hoy y puedo ir sumando, pero sobre lo que voy a hacer, que es una hipótesis irreproducible. Ahora yo puedo ir restando sobre lo que yo ya hice. Y es más real. Ustedes me dicen si voy por otro camino, ¿no? Traten de comprender esto porque obvio que en concepto figurado es complejo. Entonces, cuando nosotros pensamos, llegamos ahora a la educación, que es donde nosotros queremos llegar, es necesario organizar la educación. Es necesario que en la educación haya una ley, o no, que la tenemos. Es necesario que la ley componga una serie de etapas. Es necesario incluso también que existan lineamientos que nos construyan la realidad. El tema y el secreto del saber se guarda en qué de todo eso yo puedo modificar. Nunca, jamás va a existir un artista si no tiene posibilidad de crear.
Nunca jamás va a existir un matemático si no tiene posibilidad de crear. Nunca jamás va a haber un talento deportivo si no puede crear. El talento es el talento, pero el que llega es el que le preparamos el terreno para que llegue. Y ese terreno tiene que tener los límites difusos, tiene que tener los límites sin límites. ¡Ring! Lo pide al recreo. ¡Fa! Pide salir a correr, porque correr es necesario para liberar las hormonas de la quietud miserable de la literatura. Un pibe leyendo 45 minutos la poesía, ¿no? Medieval, hermosa. Palabras que no entiendo, se me traba la lengua. El pibe empieza a... Pero ahí tenés al profe que te dice, no, no se puede correr, ¡ey, fulano vení, no, quédense acá quieto! Recreo. ¿Qué es recreo? Recrear. Recrear es construir. Ahora, lo mismo pasa en la educación física cuando el estudiante dice, no, no, y hagámoslo así, no, no, pará, le dice el profesor, este es el reglamento, no, pará. En ese pensamiento grequiano, el sujeto quería proponer algo que es distinto a lo que existía. Entonces, lo que yo les voy a explicar ahora es la estructura, quizás ya lo saben todos, ¿no? Porque leyeron la clase o porque lo tienen, porque lo vivimos, es la estructura de lo que es la educación. Pero, plequita acá arriba, asterisco y 10.000 asterisco, no nos olvidemos que la educación basada en la estructura es pura y mediocre fracaso. La única cualidad emergente para educar sujetos es bajo la tenacidad del desorden, con la sutileza del orden. Por momentos tenemos que estar estructurados. ¿Acaso un niño de 9 años no puede ir a primer grado? Porque nosotros vivimos en un mundo cronológico, ¿no? Alguien habló acá, por ejemplo, creo que fue Sabina que dijo de, porque no habla, me parece, ¿no? Si no habla, Sí, lo etiquetan. ¿sí? Claro, por ejemplo, ¿no? ¿Acaso pensemos, por ejemplo, y yo se los dije en la clase pasada, no la antepasada, tres de los mejores científicos, los mejores 10 científicos del mundo, aprendieron a hablar post 10 años? La liaban, la liaban. Y los tipos fueron, en una época difícil para hacer ciencia, no como ahora, fueron los mejores talentos. ¿Qué te hace hablar prematuro? Porque nosotros miramos lo cronológico y no lo cognitivo emocional. Ahora, si nuestro lineamiento curricular establece que un niño de 7 años tiene que estar en primer grado, y bueno, lo tenemos que poner en primer grado, porque es el orden que establece. Ahora, dentro del primer año, ¿cómo lo contengo? Sin discriminarlo. ¿Cómo lo contengo? Apoyándole y sobre todo con una mirada incipientemente, ¿cómo se dice? Inclusiva. ¿Cómo yo baso mi educación en ese? Y no en el que estructuralmente cuaja. Yo no sé si ustedes han visto, no sé si les gusta ver, es muy interesante, las propagandas, viste que hay como una competencia anual de las mejores propagandas del mundo, ¿la han visto? Hay una propaganda acá en Argentina que estaba maravilloso, que se enamoran dos enchufes, machos y hembras, ¿no? ¿Ven este? Esta parte de acá, el enchufecito, con la hembra, que le decimos hembra en toda parte del mundo, ¿no? Hembra y macho, no sé por qué, es fálico totalmente, pero se dice así. Y entonces se enamora un enchufe que tenía las vueltitas redonditas, con una hembra que tenía los dos palitos, ¿no? Entonces no se podían enchufar los enchufes. Y entonces le empiezan a buscar la vuelta, ¿no? Empiezan a buscar la vuelta por acá, por acá, por acá, y la sociedad de los otros enchufes se le reían, ¡ah! ¿No? Porque estaban todos los circulitos con los circulitos, los palitos con palitos, y entonces entre ellos dos se empiezan a transformar, ¿no? Y lo que hace es, por ejemplo, el que tenía las patitas así rectas como esto, agarra, lo sube a una mesa, le pone el dientecito de la patita en la mesa y le ayuda a hacer así, ¿no? Y le mueve la patita para que ellos puedan estar en contacto, ¿no? Y la que estaba
que era una esferita, ¿qué es lo que hace? Lo agarra una pinza, ¿no? Se le sube arriba y empieza a saltar arriba y lo hace chatito, que es lo que nosotros hacemos con una pinza cuando no tenemos, no el enchufe, no nos anda y estamos por otro país, tac, y se logran unir. ¿Qué quiere decir eso? Que si la estructura fuera protagonista del enamoramiento de los objetos o de los sujetos, quedaríamos siempre en la conformación de la figura. Y la figura no siempre puede con las funciones. Recuerden la diferencia entre sistema, que yo les expliqué, y modelo como representación convencional de algo que no existe. ¿Qué existe en Argentina? Existe una ley que a mi juicio es muy buena, muy valerosa, que tiene que ser transformada, claramente como todo, porque los tiempos han cambiado, que establece que la ley 26.206 establece que tenemos 4 niveles, ¿no? Y dentro de esos niveles, su duplicación en 8 modalidades. Todo sujeto educado con carácter de obligatoriedad, ¿qué significa eso? Es obligatorio que el sujeto vaya, digna y llanamente, y que no solamente eso, que vaya, sino también la obligatoriedad significa de que el Estado nacional, todos los que componemos el Estado, le tiene que brindar las herramientas en cualquiera de sus situaciones para poder educarse. Por ejemplo, niños que están por ejemplo, en reclusorios con sus madres, porque son hijos de madres que están en presas, ¿no? Cumpliendo condena, y en ese lugar, que es fuerte y crudo, tiene que estar la educación, ¿no? Dentro de esas instituciones o por fuera, pero ese niño se tiene que educar. Como también niños que, por ejemplo, están hospitalizados, quizás esperando el fin de vida. Hay muchos niños, por ejemplo, que, no sé, voy a poner un ejemplo, los que están con tratamiento oncológico, que ya nada, se los prepara para el fin de vida, porque supongamos que estén en ese proceso, que van a fallecer, y ahí tienen que estar educados, y la escuela está en los hospitales. O sea, no es solamente para decir es obligatorio y hay que ir, sino también la obligación va desde la democracia del Estado para decir, che, yo en todos lados tengo que llegar hasta el último momento, porque eso también lo establece la ley. La educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior. La educación superior no es obligatoria e incluso como que se estratifica. Ahora la vamos a ver un poco más rica. Se estratifica y por ahí sería como el punto final de, el sistema educativo total. Ustedes, por ejemplo, hoy están trazando su último anillo por declinación propia. Dentro de las modalidades existe la pregonación intencional porque la persona esté en el lugar que quiere estar. Y ahí entonces aparece, no en todos los lados, en los espacios más citadinos, en los lugares donde existen más personas, en la Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en el conurbano, en Namba, en Salta, en los epicentros, hay más posibilidades y en otros lugares no tanto, pero en esos lugares que no tanto también hay una inclinación hacia escuelas preparadas para esas personas que no hay tantas y que incluso cambia la generalidad de la forma de la ley. La educación técnico-profesional, la educación artística, existe una modalidad de educación especial que en nuestra región son las 500, ¿no? Mayoritariamente en todas son las 500, que tienen una forma y una intensificación para las personas con discapacidad. La educación de jóvenes y adultos, y acá cuidado, porque nosotros ponemos siempre la pedagogía como base, pero cuando un adulto termina, dice, ah, terminé en la noche, ¿no? Y hay como un criterio de, no, bueno, pues si terminó en la noche no aprendió nada, y eso no es una realidad, porque no funciona con el mismo criterio un adulto que se va a educar, cuyos objetivos en la vida son diferentes, a una persona joven. Generalmente el joven tiene el tiempo para predisponerse en hacer un trabajo práctico y la persona que está, por eso es nocturno, que generalmente se dictan los nocturnos, es porque trabaja sus 8 o más horas. En la actualidad que todos tienen 4 o 5 trabajos, trabajará mucho más. Y entonces aparece ahí el concepto de andragogía, que no sé si ustedes lo han topado, cuando vieron pedagogía, imagino que por lo menos incipientemente lo tienen que haber trabajado, que es educación o didáctica para adultos. No es lo mismo lo que yo estoy haciendo con ustedes, que es
Che, educación para adultos. La motivación, yo te puedo motivar, te puedo hacer un videíto, todo, pero ya después es introspectiva, digamos, tiene que partir de nosotros, ¿no? Es intrínseca, esa era la palabra, y no extrínseca. Ahora, la pedagogía, hay una funcionalidad mía, che, docente, nosotros, che, tenemos que motivar, porque nos pagan para motivar. Acá no, acá te pagan por aprender a, por construir colectivamente él. Entonces, construir la didáctica con un adulto es totalmente diferente y es un camino muy interesante. Después tenemos la educación rural que tiene sus diferencias, y ahora ya les puse un texto que está re lindo de hacerlo. Hay una educación que más está fijada hacia las escuelas por ahí más de orden de gestión privada, que es la bilingüe, intercultural se la llamaba, ahora es solamente bilingüe, y que conexan, y esto por qué viene así, porque conexan las comunidades que venían del exterior a vivir acá, pero que las familias no querían perder la cultura. Ustedes saben que en un producto de un lenguaje, uno no aprende la lengua para hablarla solamente. Dentro del lenguaje viene la cultura, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la Argentina de los 60, cuando llegó el rock fuerte, 60-70, no solamente llegó el rock, ¿no? De bailar, paso por abajo, pasa por arriba, ¿no? El tempo del rock. Lo que vino fue la cultura británica, la cultura norteamericana, Estados Unidos, y la gente empezó a usar jeans con chupines. O jeans elefante, y el jean acá no se podía utilizar, estaba casi era como una cosa muy foránea, ¿no? La gente empezó a utilizar ropa de cuero con el rock. Entonces, el rock no es solo la música del rock, sino también es la composición cultural que te trae. Por eso es que las escuelas bilingües cumplieron una función muy fuerte, sobre todo en las escuelas italianas. La escuela alemana, que es una escuela muy fuerte, no sé si alguien ha ido, alguna escuela bilingüe intercultural de acá. ¿No? Bueno, y una serie, obviamente, de las escuelas británicas, bueno, fueron too much en zona norte acá, quedaron un montón de escuelas. Y después, bueno, están las escuelas que no son interculturales, pero sí que traen el otro idioma como visión de, che, si sabes dos idiomas, se te abren más puertas y bueno, toda esa construcción de meritocracia tremenda. Después tenemos, nada, lo que yo les dije, la educación basada en contexto de privacidad y la libertad. Y por último, la educación domiciliaria o hospitalaria para el caso concreto que les habíamos dicho. Yo quiero que nosotros veamos el potencial, la figura, la estructura de las diferentes niveles. Si yo les digo escuela inicial, ¿cuál es la figura que ustedes ven? Complétenmela a alguien, a ver. Bernardita, abrite el micrófono. Decime qué ves vos, qué imagen tenés de el nivel inicial, el jardín de infantes, el kindergarten. Y las salitas de 3, 4 y 5, dividida por color. Y Más, a no ver, sé, me más. acuerdo que. eh, Ay, no sé. Sí, todos con una sola señorita. Mesitas de a grupos. Seño, ¿no? De. Sí, sí, Seño. sí, señorita. La seño, Sí, sí. ¿no? Señorita, bien, ¿qué más? ¿Mesitas qué? ¿De Y acá, qué? y acá son mesitas tipo triangular, Circular. tipo, sí, cuadradas. Y creo que entraban hasta 5 nenitos sentaditos en las sillas chiquititas. ¿Cuadradas, mira? ¿Sí? ¿O circulares? Sí, Mira, no, 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 cuadradas. En mi mira. jardín eran cuadradas, sí. Y en la misma aula estaba el pizarrón y atrás había una cocina, había como una casita, digamos, a lo largo. Ujú, No, de eso. sí. Bueno, ese es el ideario que nosotros tenemos, ¿no? De la reproducción de nuestras experiencias, ¿no? Algo que Sí. Bernadita por ahí nos dijo que también falta es un montón de cosas, ¿no? Como que juegos, juguetes, libros, cilindros, te puedes encontrar con una goma, te puedes encontrar con Sí, y muchos carteles también, ¿no? mm, mucho visual, ¿no? Mucho visual. Bueno, Sí, salita de 4 y salita de 5, o sea, preescolar.
que muchas veces están matizadas por los colores, salita celeste, salita azul, salita naranja, salita amarilla, son obligatorios ahora. O sea, ¿qué quiere decir eso? En su momento, el jardín de infantes era una anticipación. Hoy la anticipación de nuestra sociedad, sobre todo más citadina, está en que la mayoría de los padres trabajan, ¿no? Entonces ya hasta los niños empezamos a ir, no sé si a ustedes les tocó, pero a maternales, ¿no? Nacemos y a los 6 meses o 4 meses, por ejemplo, terminó de la mamá ya del periodo más duro, digamos, de amamantar y demás, y lo tiene que hacer cada tanto tiempo, le disminuyen en una empresa, por ejemplo, el tiempo, le dan en vez de 8 horas 5, pero esas 5 horas el niño está en un maternal, ¿no? Con un añito, ¿no? Con un añito. Cada vez más están esas experiencias que son súper innovadoras, súper interesantes, pero bueno, eso ha hecho también de que ya se lo concede como en la provincia de Buenos Aires, San Capital, como algo obligatorio. Palabras. ¿Qué palabras tienen ustedes sobre el jardín? A ver, aisladas, ¿eh? Una palabra que lo defina o dos o tres palabras. Juego. Juegos. Integración. Total. Ajá. Exploración. Explorar. Exploración. Total. 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 Bueno, el niño termina, pasa al primario, ¿no? Al primario. A ver, ¿cuál es la descripción del primario? Como hizo Bernardita, del primario. A ver. Estudiar, Ajá. Para arrancar a mí, estudiar. profe, es la construcción de las habilidades motrices básicas, caminar, correr, saltar, trepar, en el No, yo creo primario. también aprender a escribir y aprender a leer. Lo primero que se me ocurre cuando decís primario. La estructura. Ayúdame con la estructura, lo que ves al Acá margen de... vienen los Creo que la bancos, estructura del... sentados de a dos, Bueno, Ah, vamos bueno, en no, ahí. sentado. orden. Vamos ahí, vamos por parte. A ver, creo que Daira fue dijo, bueno, en Bernardita estuvo en cuadradas donde los chicos se veían cara a cara, o circular para muchos, ¿no? Entonces nos sentábamos, yo lo veía a él, él circular. me veía a mí. Ahora, ¿qué pasa, Daira? En primaria. Y ya empieza un orden de fila. Primero que estaba la fila, o por lo menos a mí me hacían hacer la fila también cuando teníamos pues, en primaria. Y después el banco, uno atrás del otro, la profesora adelante, con el pizarrón a lo largo. Empiezan a tener el cuadernito, empiezas a escribir, empiezas a tener ya capaz, bueno, tenés que ir sí o sí con uniforme, capaz en jardín, viste, tenías uniforme, pero bueno, a veces acá ya es sí o sí a mí me hacían ir con el uniforme, no sé, la mochilita que tienes que llevar la voz, Sí. responsable Creo que de también tus lo ordenado pasa, lápices. lo desordenado comienza a estar más ordenado, ¿no? Antes había como toda esa visual desordenada de juegos, de frutas, de plástico, de números por todos lados, de carteles, como decía Bernie, de mesas circulares o cuadradas que todos se cambiaban de lugares, sillitas más, ¿no? Como estar en esa posición de más contención. Y bueno, ahora es como que sale y dejamos un poquito, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hablaba con los chicos también, bueno, ahora sí, hay que seguir jugando, pero también vamos a ir a estudiar, o sea, como que el juego no te digo que se relega, pero que un poco nosotros como papá le explicamos, bueno, ahora ya todo bien, sí, vamos a seguir jugando, pero ese juego pasa ya un poquito a un lado porque hay que estudiar y hay que aprender. Entonces, bueno, como que todo el visual te cambia, pero también cambia un poco a lo que vamos a hacer, a esa Profe, institución, a esa Pero, escuela. profe, Profe, también, ay, perdón, al principio, Sí, dale. Va perdón, Belén ¿eh? y después Gabriel. Sí. No, al principio, cuando empiezan primer grado, como hay una transición, digamos, del jardín a primer grado a la primaria, a veces lo sientan, siguen con esa idea de sentarse en grupo al principio y después ya sí lo sientan de a dos, una cosa así, como para esa transición. Y después lo que extrañan también, me ha pasado al menos con mis hijos y lo charlo con las madres de los otros hijos, que extrañan lo que es la parte de juego, porque eso ya deja de estar en la primaria. Si bien tienen los recreos, ellos como que dicen, sí, al principio, no te hablo de primer grado, extrañan como esa parte de patio, digamos, ¿no? De juegos. Juegos te hablo de tobogán o de jueguitos así, en la plaza vendría a ser, ¿no? La placita que tienen los jardines. Ujú. Ajá. Muy bien. Gaby. No, bueno, profe, para mí en el primario quizá aparece el tema de la disciplina, en todo eso que venían hablando. Como que en el jardín quizás es más alborotado, ¿viste? Como que
la seño, corre al nene. Y ahora cambia. Es como que se busca, para mí, más allá del aprendizaje, obviamente, el aprender a escribir, a leer, a sumar, a restar, aparece eso bueno, tengo que comportarme, tengo que cumplir, porque tengo examen, porque tengo que hacer la tarea, porque si me porto mal me mandan a preceptoría, porque me mandan la notita, entonces aparece el tema de la disciplina por sobre todo. Ujú. Y fíjate qué interesante eso que disciplina y indisciplina empiezan, ¿no? Niño círculo redondo, me paro cuando quiero, tomo agua cuando quiero. Ah, decir, che, y creo que hasta Sabina lo dijo en su propia experiencia, y Belén también. Y decir, che, mirá, ahora ustedes van a estudiar, ¿no? Hasta hay una concepción que es foránea a la escuela, decir, che, ahora tiene que ser así, ¿no? Marcar más la estructura que las funciones, sin preguntarnos. ¿Cuándo aprende más el cuerpo de un sujeto? ¿En el jardín? Aprenden más y mejor. ¿Dónde aprende esas cosas significativas que después las lleva para toda la vida? Y después viene la Yo creo que secundaria. en la primaria y secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque por la edad, yo creo. Porque está en crecimiento. Y porque tiene, ¿cómo se dice? Tiene noción, sería, de lo que está aprendiendo. Sí, profe, Todos- pero en el jardín hay muchos valores para mí que como que se educa más con el valor de, no sé, la amistad, el compañerismo, que para mí ¿Cuándo fue el también eso libro? te marca mucho. Es que en el Y Sí, jardín, el compartir en En jardín, ahí 1810, arranca todo. Al o sea, principio si cuesta fue la un poco, creación pero del después van universo, largando, se van dando ¿tiene un cuenta año? que ¿Podemos decir en qué Está año bien, fue? micrófono. sí. No, más o menos lo que decía Juli, esto de que para mí arrancan en jardín, algo importantísimo, el compartir, el compañerismo, eh, no sé si están de la primaria. O sea, hay momentos, edades y van aprendiendo distintas cosas, me parece. Yo en lo que los- veo, profe, también en la diferencia con el jardín y la primaria ya entra un poco más como lo teórico, la repetición de, no sé, de escribir una letra hasta que me salga, los números, la suma, la resta, sí. como hablando de esa estructura que tiene ya más lo teórico. Lo que dijo Gaby, la disciplina, ¿no? Es, bueno, ahora es así. Antes era así, bueno, ahora es así, ¿no? Te- la- sí, profe, sí. no, como esa estructura o disciplina que dicen Gabo, yo me acuerdo que en mi colegio lo que se hacía, porque para mí ahí se encuentra ese cambio brusco para los chicos por ahí, si no hay como un periodo de adaptación. Yo me acuerdo que a los nenes de jardín los llevaban a un día, por así decirlo, al colegio, como para que vivencien lo que iban a vivir en un futuro y que después no llegue ese como primera vivencia y que sea como tan dificultoso el cambio. Entonces, por ahí durante una semana o dos del año anterior los llevaban a ver cómo era el colegio, cómo se manejaban, cómo estaban los bancos, la estructura, que siento ese choque fuerte para los chicos. Sí, son De dos. hecho, Mm. Sí, perdón, sí, sí, sí. pero a la secundaria también me pasa lo mismo. De la primaria te llevan a la secundaria siempre. De hecho, yo fui a como tres secundarias distintas. Ujú. Que en la secundaria hay otro traspaso que incluso es más estructural todavía, ¿no? Ya vos te sentás con quien vos querés, en el lugar que vos querés, pero lejos de Pasa que, agrandar la brecha es, o potenciar la individualidad, ya medio que estamos obligados a sentarnos siempre con el mismo. Che, no podés cambiar. Si vos te sentaste ahí, te asignan un lugar, un valor. El que está atrás tiene un valor o no, en una clase de secundaria. Por tanto, el valor lo hace el contexto. El que está adelante tiene otro valor. No digo que siempre suceda el caso, pero es como un ejemplo para materializar. Después tenés el libro y tenés el cuaderno. Vos en la primaria vas con varios cuadernos. Después tenés una sola carpeta dividida por, ¿no? Como que hay un pensamiento que educar, construir conocimiento tiene que ser cada vez más fragmentado, ¿no? Ya no tenés la profesora. Era seño, después fue profe, pero era la profe que dominaba una serie de cosas. Después tenés la profe que vino de matemática, que vos le decís, profe, recién tuvimos literatura. Ah, mirá vos. Bueno, chicos, vamos ahora con lo nuestro, ¿no? Como que no hay una interfaz que medie. A ver, yo no soy Nahuel que me puse una plaquita y ahora estoy sentado en matemática.
estoy sentado en geografía y soy diferente. Y los hay quienes no pueden entender cómo Julieta es muy buena en educación física y en matemática, pero otro profe dice, no hace nada esa chica, no hace nada en geografía, no, porque no le gusta. Pero no hay comunicación para evaluar la educación desde una generalidad. Vos no sos todas las cosas, vos sos una sola cosa. El sujeto es una sola cosa toda. Por eso el fiel reflejo del jardín es extremadamente importante para empezar a volver al origen y decir, si yo juego, yo aprendo. Si yo construyo, me construyo. Si yo mapeo cosas que otros establecen, porque así lo establece la literatura, sobre todo cientista, yo me desfiguro, porque no estoy produciendo. Y acá hemos pasado, por suerte, de un trampolín de las expectativas de logro a los lineamientos curriculares. No me voy a demorar mucho esto porque ustedes tendrán que haber leído la clase y la mayoría lo hicieron, pero la expectativa de logro planteaba que el sujeto tenía que hacer algo en relación al lugar donde estaba. Entonces, en matemática, en lengua y literatura o en español, no sé qué habrán tenido ustedes, figura en el lineamiento como lengua y literatura, vos tenías, por ejemplo, que comprender las nociones básicas de la escritura en el idioma materno. Y abajo te decía una estratificación. Sí, ¿no? Fulanito aprendió el alfabeto de la primera a la última letra sin obviar ninguna, tiene un 10. 8 y 9. Si el sujeto lo pudo lograr ordinalmente, pero perdió la esencia de alguna, 8 9. Si se equivocó por 2 o 3, 7. Ah, si el sujeto no llegó de la primera letra a la última en un camino organizado, tiene un 5. Y así era la expectativa de logro en la que yo, por ejemplo, con 37 años me cursé, digamos. Esa expectativa de logro tenía falencias por todos lados, porque entonces te caía un niño, una niña de primaria, que por ahí en el jardín no había podido terminar de aprender en salita de 5 el alfabeto, y te agarraba todas las letras, de letras en latín, te agarraba letras en otras formas de escritura, y ella te lo ordenaba todo de este lado, o él te lo ordenaba todo de este lado, y decía, estas son mis letras, las conocía todas. No te agarraba ninguna otra letra que no sea de nosotros, pero en la expectativa del logro no entraba, porque el sujeto tiene que saber de acá hasta acá, tiene que saber la cantidad y una está al lado de la otra, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa? Después de mucho tiempo, y permítanme esto, vamos a poner un asterisco para los que les gustan las ciencias político-educativas, ese esquema que nosotros trabajamos como expectativa de logro se compró y nos vinieron a educar a nuestros educadores de España, que era el modelo que en la España de los 40 y 50 había fracasado. La educación del 70 y el 80 y principios del 90 compró, por ejemplo, el EGB, Escuela General Básica, y después especializada, un modelo de algo que ya había fracasado en otro lugar. ¿Y qué te hace pensar que con otro contexto incluso no vaya a fracasar? Y yo pongo la palabra se compró porque se compran los sistemas educativos, ¿entiendes? O se hacen internamente o se compran, o te lo ceden. En este caso se compró, se trajo capacitadores, se capacitó y a la larga nos dimos cuenta de que esto no funcionaba. Como siempre, entre el valor de lo existente y la posible pregunta, siempre nos saltamos la vereda para el otro lado, ¿no? Che, estamos en la vereda del sol y pasamos a la vereda de la sombra, porque es parte de la estructura de la revolución científica declarada por Thomas Kuhn, que vamos a ver quizás en otro momento de filosofía o epistemología. Y empiezan a venir lo que nosotros ya conocemos, que son los lineamientos curriculares. ¿Ya se han topado con esta idea de los lineamientos curriculares? ¿Alguien agarró el lineamiento curricular de Cava? ¿Lo leyeron? ¿Lo tuvieron en la mano? ¿Lo señalaron con algún fibrón? ¿Tienen alguna experiencia? ¿No? No, yo no, profe. No, yo tenía, sí, se me había surgido una duda porque tengo un amigo que está haciendo el profesorado acá por así decirlo, en mi pueblo, y mi pueblo no, uno cercano, y como yo lo estaba haciendo en el IURC, él me decía que cambiaba el currículum para, o sea, después el título, entonces eso sí me generó como una duda.
Sí, eso, Julieta, es diferente. El IURB tiene, como en donde está estudiando él, capaz que es un instituto provincial. Si es un instituto provincial, si bien tiene la titulación como profesor de educación física, lo tiene a nivel provincial. Si él quiere ejercer, por ejemplo, en Córdoba, quizá va a tener que hacer un trámite que puede ser administrativo o puede ser incluso de dar otra asignatura, porque aprende solo la jurisprudencia de la provincia. En este caso, al ser una universidad o instituto universitario, y no ser provincial, ya tiene una titulación nacional. Pero no es de lo que yo estaba hablando igual. Tiene que ver, pero no. Yo lo que decía era el lineamiento curricular de las provincias, o en este caso de Cava. eh, Cada provincia tiene un lineamiento curricular. Esto es lo más esencial del mundo. Yo igual lo trabajamos en la teoría uno, quizás lo pasamos medio por arriba, pero después de las expectativas de logro vinieron los lineamientos curriculares. ¿Y qué son los lineamientos curriculares? La primera diferencia del lineamiento curricular, no digo que todos lo entendamos por esta manera, pero me parece un poco que deja de hablar de el concepto del contenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos podés pensar en ¿cuál es un contenido de la educación física? Bueno, la resistencia general es un concepto, ¿no? Es un contenido. ¿Qué trabaja el profesor? Una de las cosas que trabaja en la primaria es la resistencia. ¿Qué otra cosa trabaja? La coordinación intermuscular. ¿Qué otra cosa trabaja? La flexibilidad dinámica. ¿Qué otra cosa trabaja? La ludicidad o los juegos puestos en el valor de la regla, la construcción de nuevas. Bueno, son contenidos. Cuando son contenidos, ¿cómo se evalúan? Hola, volví yo, ¿no? ¿Cómo se evalúa? Bueno, este contenido se evalúa si lo tengo o de qué otra manera lo evalúo. Si no lo tengo. El contenido se evalúa así. Ahora, cuando vos decís, che, lo puedo tener sin tenerlo completo, yo digo, lo tengo. Pero no sé si lo tengo por completo, no sé si lo abracé, como dice Edgar Morán, al conocimiento, pero lo tengo porque lo practiqué, porque lo hice y demás. Entonces ahí no cabe la idea del contenido. Porque un contenido lo tenés o no lo tenés, lo evaluaste y lo tiene que tener. Si no lo tiene, o lo di mal o lo aprendió mal. Hay un problema, hay un ruido en la comunicación efectiva del aprendizaje. La expectativa de logro es como la solución a todo. ¿Viste cuando decís, está ahí, muchachos, está ahí, está ahí? El lineamiento curricular me parece, digo, hecho mejorable, ¿eh? Porque como toda obra humana, decía José Martí, es perfectible. Siempre las obras humanas son perfectibles, pero no deja de ser un hecho dentro de un nicho que propone una cualidad superior extremadamente emergente. Es una entropía positiva el lineamiento curricular. Ahora, claro, como todo, cuando vos venís de un espacio extremadamente organizado, ¿qué pasa? Expectativa de logro. Y encontrás algo que tiene mucha laxitud, te puede ayudar como no te puede ayudar. Vos con una expectativa de logro de primaria, la lees, ¿no? Yo se la doy a Gaby, digo, che, Gaby, tenés que dar tercer grado, A y B, y mira, acá tenés la expectativa de logro. Entonces Gaby agarra y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Mira, hasta 100 cosas tengo que hacer. Bueno, estas tres las voy a hacer acá, estas tres son más importantes, después voy a hacer esta, estas son más generales, las voy a hacer antes. Se organiza y él me dice, che, Nahuel, yo, ¿no? Yo soy su administrador, me dice, che, Nahuel, yo trabajé las 100 cosas que tenía que hacer. Mira, acá está puesto en evidencia. Evalué lo que tenía. ¿Es más fácil? Dígame sí o no. ¿Es más fácil? Ahora, el pensamiento del lineamiento curricular es, ¿quién te dijo que el sujeto necesita aprender específicamente eso? Entonces, ¿a quién se llamó para hacer los lineamientos curriculares? A los autores, a los pensadores, a los profes de aula, porque hay mucha mitificación, mucha gente que habla de educación física y nunca ejerció la educación física. Eso es algo fundamental que yo les digo, los congresos de la gente que la educación física, esto, no sé qué, y te hablan de una panorama. Dices, ¿cuántos años de tu vida estuviste en un patio? No, yo nunca ejercí, me dediqué a la investigación. No, pero ahí estamos en un error brutal. ¿Cómo yo voy a escribir sobre algo que no domino en la esencia empírica? No digo que tenés que todavía no podés dejar de hacerlo para hacer otra cosa, pero tenés que tener un vademecum organizacional y de experiencias para poder generar un rigor superior. Y ahí se construyeron los lineamientos curriculares. Bueno, diferencia entre competencia y contenido, predominando la última. Existe el de primaria y existe el de secundaria y el de inicial. Son tres lineamientos curriculares. Existe un lineamiento curricular por cada una de las provincias.
hay arquetipos generales, hay una concepción general, como por ejemplo un eje que puede ser corporeidad o cultura corporal, ¿sí? O corporeidad, en la cual cuando vos desprendés, apretás el botón y te salen un montón de estructuras, entre ellas, por ejemplo, contenidos a aprender, y que te dice conocimiento del cuerpo propio. ¿Escucharon ese concepto alguna vez? Vos decís, bueno, tengo que aprender el conocimiento del cuerpo propio en relación a la edad que tengo. Y en base al aprendizaje de cómo yo reconozco mi cuerpo, reconozco el cuerpo del otro, reconozco mi cuerpo en el espacio, reconozco mi cuerpo en el tiempo y la transformación de la gestación de eso. Y entonces yo ahora lo agarro de vuelta a Gaby y le digo, che, haceme una clase con esto. Y le pongo el lineamiento curricular y Gaby me dice, mirá, acordate, yo hago boxeo, me dice, como diciendo, no me vengás con esto, porque sale un zurdazo. Es muy difícil. Es muy difícil hacer claro cuando vos estás enajenado a la estructura, acuérdense, organización, desorganización, es muy difícil construir la dinámica con un lineamiento curricular. Veamos de arriba hacia abajo, después quedan ustedes el empezar a leer el lineamiento curricular. Lo primero que te habla es del enfoque curricular y algunas orientaciones, en realidad se llama orientaciones generales. Después de eso te dice propósitos del área, porque vos tenés las áreas, en la cual, por ejemplo, está la nuestra. ¿Área de qué? Área de educación física, ¿no? Área artística, área de las matemáticas, área de las ciencias sociales, áreas de la lengua y las expresiones lingüísticas. Después de eso, te dice el propósito del ciclo. ¿Qué ciclo está atravesando el sujeto? Fíjense que lo cronológico empieza a borronearse. Ya no te habla el sujeto que tiene 7, 8 años, que tiene una medida, que tiene un peso, que tiene una singularidad, sino, che, todos están en este ciclo y por tanto ya el aprendizaje es mucho más amplio. No es el del lugar, es mucho más amplio. Yo quiero que ustedes critiquen esto, porque también está bueno que se critique esta postura. Y después vienen los objetivos por año. Objetivos por año. Hay un tratamiento del lineamiento curricular que te dice, el objetivo del segundo año de la educación primaria es que el niño atraviese la dinámica de Boba. Y hay un... ¿Por qué es importante un objetivo? Si vos no tenés un objetivo, no tenés una mirada proyectiva que querés construir. Pónganselo en uno mismo. En esta carrera, ¿qué pasaría si ustedes no tuvieran la manzanita delante, ¿no? La cañita de pescar con esa manzanita delante que yo corro y la tengo ahí, corro y la tengo ahí, pero ya sé que estoy más cerca. Pero tengo que seguir corriendo, cada vez mejor y más rápido, pero también resistente, porque la pierdo. Si me quedo, se va. Y hay otro que también viene adelante, el sentido de la competencia. Si los que no tienen un objetivo no van a llegar nunca. El que está cursando porque, bueno, voy, curso y veo si los que apruebo, pruebo y si no, después veo. No, no, no es así. El que tiene un objetivo claro realmente está construyendo, quizá algunos safe, pero el que verdaderamente está construyendo la labor de excelencia de la educación está basado en un objetivo, no importa cuál sea el objetivo. Hay algunos de nosotros que por ahí tenemos objetivos de ser ricos con la educación física y lo vamos a llegar. Hay otros que por ahí tienen el objetivo de decir, me encanta ver sonreír a los niños, me encanta acompañar procesos y lo va a lograr. Hay otro que te dice, no, me encanta recrear, me encanta la vida. Hay otro que dice, me encanta, me gustaría llevar un atleta a un juego olímpico, es mi deseo. Bueno, también lo vas a poder tener. Pero si tenés un objetivo, si no tenés un objetivo, andás todo el tiempo. Andás, 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 sin andar, ¿no? Como el aventurero, que también es importante. Y por último, aparece algo que se llama modos de conocer. Contenido, modos de conocer. ¿Y el profesor? Es la pregunta, ¿no? ¿Y el profesor? ¿La profesora? ¿Dónde está acá? Bueno, el profesor y la profesora están acá, con un abordaje flexible, con una dinámica exteroceptiva que no te plantea el qué hacer desde una manera, sino que te plantea un montón de ideas para hacer con lo que tenés. Es el fiel reflejo de nuestra organización en concepto de la desorganización. Es más difícil, y esta es la crítica que yo les hago, y acabamos con lo importante de la clase, es más difícil para nosotros hacer con cosas que no tienen, que son infinitas. Cuando vos agarrás un texto, lo lees
lo terminaste, pero no participaste más que en su lectura, lo terminaste. Y vos podés decir, yo leí el texto de, y tiene un fin. Cuando yo escojo una literatura, que cuando llego a la última página me dice siga leyendo o te dice siga escribiendo y te aparecen 50 hojas en blanco, como diciendo yo también soy portador de esto, el camino es mucho más difícil. Porque entonces vos tenés que poner el cuerpo, compañero, vos tenés que poner la galla, vos tenés que poner lo tuyo, que no es lo mismo que lo que pone el otro. Entonces, dos profesores con expectativas de logro, uno en cada lado del patio, en un mismo curso, dividiéndose la mitad del grupo y la mitad del grupo, van a hacer lo mismo. Ahora, dos profesores con sus lineamientos curriculares quizás estén atravesando ideas totalmente diferentes y acá entonces está el rigor de ricura que tiene esta postura. Ahora, la construcción de los diseños curriculares está así, ¿no? Lo que yo trato y trabajo en esta última parte, a pedido para la clase que viene de ustedes, es cómo nosotros podemos deconstruir eso. ¿Qué significa deconstruir? ¿Cómo nosotros podemos romper? Recuerden a Piaget, cuando decía, yo escribo un texto y anhelo a que él sea escrito por otros. Al momento de olvidarme, decía Piaget, de mi propio texto, lo escucho por el otro y deja de ser mío. Si ese otro incluso es más osado, dice Piaget, y rompe la escritura de ese texto que le es tuyo y que le es suyo y que antes era mío, quien haya escuchado ese discurso será portador del saber de lo que ya no nos pertenece. Romper la estructura, decía Piaget, es uno de los hechos más valerosos que tiene la educación, porque no me permite decir quién es el creador y a la vez me permite adoptar eso como patrimonio cultural de una sociedad. Hay tres cosas que son trascendentales y que yo solo voy a citar. La motivación en la clase de educación física. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a estudiantes, ¿no? Ustedes son los profesores y yo estudiante. Ah, profe, pero es que es re aburrido, correr. Ay, bueno, lo voy a hacer, pero es re aburrido, profe. Mirá, la gimnasia me gusta, pero con música. Otro que te dice, profe, ¿y no podemos hacer aeróbic? Mi mamá va al gimnasio y hace aeróbic y viene toda sudada y viene re contenta. No sabés las comidas que me hace cuando va a aeróbics, ¿no? Bueno, yo llego tarde, profe, nada, porque me quedo dormido. La clase podría ser más tarde también, ¿no? Justo ahora, me da como al mediodía, me da una gana de hacer una siesta, me duermo un ratito y me pasé. Y otro que dice, ¿no? ¿Para qué voy a venir yo? Si a mí nunca me pasan la pelota. Fíjate cuántas expresiones yo les traigo de niños que practican la educación física hoy. Entonces, la reproducción nuestra del lineamiento es la expresión del profe. Entonces ahí voy y le pregunto al profe, profe, ¿qué haces cuando te preguntan eso? Ah, también pobres, pobres pibes, ¿no? Pibes, teniendo una sola pelota, ¿cómo no se van a aburrir? La expresión de la mediocridad, ¿no? Ja, con los problemas que tienen en casa, como para venir a educación física. ¿Viste lo que este chico tiene un montón de problemas, ¿no? ¿No? Siempre está ese ida y vuelta entre el detrimento del estudiante y el detrimento del docente. Y acá estamos nosotros para construir la educación, la solución. Che, ¿y si armamos grupos por selección de deportes en estaciones? Pará. ¿Y si Nahuel se perfecciona y hace un curso de aeróbics con taps, porque es al pedido? ¿Y si el profe Nahuel aprende a bailar reggaetón? Porque a los chicos les encanta el reggaetón, ¿no? ¿No aportará algo? Eso te está diciendo el lineamiento curricular. Ni las exigencias del momento estanco del niño que se acostumbró al SAF, ni las expresiones del docente que cree que lo sabe todo porque mira el contexto pero no su propia práctica. El lineamiento es la solución.
Pero para que eso sea así, hay que orientar ese dominio. Hay que aceptar la corriente del fracaso. Yo fracaso. Hola, Nahuel, soy profe. Hoy fracasé. Hoy no pude. Y no está mal equivocarse. Y no está mal no llegar. Y no está mal que a mitad de clase se te sienten cinco y que te digan, profe, esto no me gusta, no lo voy a hacer más. Ese fracaso me lleva a mi casa, a agarrar el lineamiento, abrirlo y decir, ¿ahora cómo llego? Porque esto no te pasa en la educación, esto te pasa en cualquier experiencia del educador físico. Cuando vos trabajás en recreación y haces recreación en un club o trabajás en una colonia, un montón de veces que te topa el fracaso. Y vos dijiste, pero si yo el año pasado hice la misma actividad y me dio, en el mismo lugar, con el mismo clima, en la misma pileta, pero ahora no te dio resultado, porque no es lo mismo, la cosa va cambiando. Entonces, la motivación en su condición interna y externa es, es el termómetro del éxito. Saber captar al sujeto y motivar con todo, con poco, con nada es la interrogante del producto, uno de los productos más importantes. El segundo elemento que nosotros trabajamos en la clase de hoy tiene que ver con, no sé si vieron la TED, la charla TED que le puse que es comida, pero una belleza, ¿no? Una muy buena ropa vieja, es la evaluación en la clase de educación física. El lineamiento curricular no nos establece, nos dice modos de conocer y nos da experiencias para el producto de evaluación. Nosotros ya habíamos hablado en la tercera clase, yo les había dicho, chicos, nosotros, ¿se acuerdan que nos medían en la educación física abdominales? Yo decía, el profe me está tomando abdominales, pero yo nunca hice abdominales, ¿no? Que es como un cliché. En la universidad por ahí les pasa lo mismo, ¿no? Es decir, yo con Nahuel no trabajé esto, sí, trabajé el texto, él me habló, yo contesté, pero yo no me voy a acordar ahora qué decía Piaget sobre la reproducción del aprendizaje. Lo mencionó una sola vez. Y el tipo te preguntaba, ¿qué decía Piaget sobre la reconstrucción? ¿Cómo evaluamos? Es la pregunta maravillosa de la educación física escolar. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos para que el proceso sea rico en el individuo y sea rico también en lo colectivo? Aprovechándonos de las grandezas de algunos y de las apatías de otros. Entonces aparece otras expresiones. Che, profe, yo le corro 5 vueltas y me aprueba. El que hace atletismo, ¿no? ¿Cuándo nos toma, profe? No, ni esperen que les tome ahora. Yo evalúo con una prueba al final del trimestre. Expresiones, ¿no? ¿Lo va a mandar a compensar en gimnasia? Se escucha por atrás. Una mamá al profesor, ¿no? Como diciendo, gimnasia lo va a mandar a recuperar a mi hijo que vive todo el tiempo, que hace deporte, ¿no? Como menospreciando y potenciando la gimnástica como en la educación física, no valorando el contenido de nuestra expresión. Bueno, así podríamos hacer otra. Yo le había puesto una con el test de Cooper, que hay profesores que todavía lo toman, ¿no? La próxima clase tomo el test de Cooper. Los que hagan 2.800 metros tienen un 10 y los que hagan 2.200 metros un 7. El que no llega compensa en diciembre. Entonces, la pregunta para nosotros es cómo evaluamos. Yo en esta clase les dejo una serie de cosas que finaliza con la tercera experiencia quizás de nuestro lineamiento curricular, que estos tres elementos los tienen muy latente, que es la educación física en la educación especial. Durante muchos años, décadas enteras, se educaba a la persona capaz, ¿no? ¿Qué significa eso? El sujeto que va atravesando cronológicamente la historia de la educación, a quien va avanzando. Y fíjense si alguien de acá tiene algún compañero o compañera que, o alguno de nosotros que haya perdido un año. ¿Alguien tiene acá que haya dicho, che, yo séptimo no lo pasé? ¿Vos, Julieta? Sí, tenía una compañera Ah, no, que sí. me pasó eso. Bien. Y la figura del resto de los compañeros, ¿cuál era la mirada del que no llega? ¿Te acordás más o Eh, menos? consulta, vos decís de repetir, yo tuve una compañera que como que le hicieron hacer un año más de jardín Ah, el jardín. por un retraso madurativo.
Ah, por una Mm. discapacidad previa, prematura, no vayas a ver. ¿La seguiste viendo a esa chica? Sigue siendo mi amiga ahora, Ah, pero mirá. ¿Y sí. terminó la Eh, secundaria? no es. Sí. Solo saliste de 5, digamos, hizo 2 veces. Y después se incorporó a primero. Bueno, y la mirada general de tu amiga, que soy tu amiga, ¿cómo era del resto de los compañeros? Bueno, por ahí eran muy chiquitos, ¿no? Hay que pensar más en primario. No. Bueno, a mí me pasó una situación puntual que yo era como muy amiga y yo la pasé muy mal cuando me dijeron que no, o sea, que ella no podía seguir conmigo. Ah, claro, vos Pero sufriste, capaz obvio. que para los demás, no sé, fue. Pero la mirada de la sociedad frente al que repite es punitiva, ¿no? Es como, Sí. no le da, no tiene para, ¿no? Entonces, en ese sentido, imaginemos, ¿no? Que estamos hablando de alguien que desaprueba algo, habría que ver qué valor para tal, pero imagínense el pensamiento para las discapacidades. No digo las prematuras, ¿no? Digo, para las discapacidades diversas, para la educación especial. Y muchas veces la educación física no fue tomada en cuenta. De hecho, yo tengo experiencias en mi ciudad natal de profesores que nos decían a nosotros, hoy me toca, ahora termino, me tengo que ir a la escuela tal. Y eran las escuelas y siempre me crié con un profesor que siempre se quejaba, me recuerdo hasta su nombre y apellido, porque le tocaban las últimas horas ir a esa, y claro, tenía que exigirse un montón. Porque ahí, mayoritariamente, vos das una norma y lo interesante de las escuelas estas es que la norma te la desfiguran enseguida, porque por la no comprensión cognitiva, por el apoyo de los sujetos que sí, por la gran heterogeneidad que hay en esos grupos que son maravillosos, tenés que poner más el cuerpo. ¿No? Tenés que poner mucho más el tenés que poner la misión. Entonces, estos tres elementos, chicos, la motivación, el producto de cómo evalúo la educación física y el insertar la educación física con criterio en las personas con discapacidad, son los tres elementos que yo propongo para deconstruir el lineamiento curricular que nosotros tenemos. ¿Qué significa eso? ¿Nos animamos a romperlo? Nos animamos a decir, che, esto está buenísimo, pero, ¿no? Mira, a mí me gustaría ahora avanzar en esto. Yo quiero avanzar en esto. Esos tres no lo van a usar ustedes. ¿Cuál es la tarea rica y azarosa que tienen ustedes? Cada uno de forma individual va a tener que traer para la clase que viene, pero perdón, para los encuentros anteriores, una propuesta que permita deconstruir en la secundaria el lineamiento curricular de Cava o de provincia, porque acá pues ya hay muchos que son de provincia, ¿no? Son más del AMBA o incluso de provincia de lejos. Bueno, son diferentes, ¿eh? Agarren su lineamiento curricular, empiecen a leer, miren, así, porque es así, tiene 600 páginas, pasan a la educación física, no lean lo puntual, quiero que se traigan la estructura del lineamiento, que vean y valoren la riqueza de la generalidad y después entonces, cuando se unan, si quieren, lo pueden traer individual, no hay ningún problema, pero si se quieren unir entre dos o tres, charlen lo previo, como hicieron entre hoy en la mañana y en la tarde para mandar el foro, charlen entre ustedes y digan, bueno, nuestra manera de deconstruir sería con esto. O sea, la actividad está, ¿qué le podemos proponer nosotros ahora? Pero ¿por qué ahora le hago esto? Porque estamos conociendo el lineamiento curricular. Cuando ya lo conozcamos va a ser tarde. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar empapados de su estructura y va a ser nuestra misión cosmositiva. Cuando las cosas son parte nuestra, nos es más difícil porque nosotros estamos adentro. Entonces, al decir de Vygotsky, yo necesito estar por fuera, valorar la realidad para entonces construir la perfección del poema. Dice así, ¿no? Vygotsky como tratando de dar un poco más de arte a la cuestión. ¿Se comprende la actividad? Les traje el lineamiento curricular, les expliqué qué era la expectativa de logro, les traje tres elementos fundamentales y en cada uno de ellos les expliqué detenidamente de qué se trata, no ahora en la clase, sino en la asincrónica. Ustedes tienen que valorar otras tres o una cosa diferente a estas tres que permita deconstruir. Y esa la vamos a dialogar en la primera hora de la clase que viene.
¿Preguntas? Del diseño curricular de secundaria. De secundaria, sí. Ok. Igual no es un cliché, ¿eh? Yo, ¿por qué puse secundaria? Porque, a ver, si alguien por ahí quiere meterle a inicial, buenísimo, no hay problema. Yo puse secundaria porque para mí es el mejor que nosotros podemos empezar aprendiendo, Bernardita, porque es el más cercano. Vos hace poquito estuviste ahí sentada, con la mochilita, ¿me entendés? Entonces, para mí como que está bueno llevarse a las últimas experiencias y de ahí ir bajando a los otros. Y aparte, como decíamos recién, es el que más estructurado está. Vos agarrás el de inicial y no tiene nada que ver con el de secundaria. Decir, esto es otra cosa, esto es de otro país o no. Pues no tiene nada que ver. Entonces estaría bueno arrancar por ahí. Pero si alguien quiere realmente ir a primaria e inicial, no hay ningún tipo de problema. Bueno, gracias. Profe, otra consulta. ¿Lo debatimos en clase, en la clase siguiente, o hay que ponerlo también en debate en el foro? ¿Se charla acá o lo ponemos en el foro? ¿En cuál foro decís vos? Digo, sí, o sea, la actividad esta la charlamos la clase que viene acá, sí, no hay que subirla a ningún lado, nada. No tiene, no tiene. Esto está, después de que finalizás la actividad en la clase 6, abajo está actividades y te dice nada más lo que tenés que hacer. Que para que lo voy a buscar y te voy a decir. Dice así, dice, actividad para reflexionar en la próxima clase. No se presenta por plataforma. En tríos o cuartetos tendrán la posibilidad de crear un nuevo aporte para la desconstrucción del diseño curricular, sumando una exposición de hasta 10 minutos. Bien, No pueden bien, no bien. venir. Perdón. No pueden no venir nadie sin esto. El único objetivo que tenemos ahora es deconstruir. Para deconstruir tengo que conocer qué es. Nadie puede venir sin eso. ¿Ok? Nosotros vamos a respetar el mismo grupo porque somos todos de provincia, así que vamos a tener el mismo lineamiento Perfecto. curricular. Sí, el de provincia de Buenos Aires. Pero no todos son de provincias igual, no. Hay muchos de No, pero Cava. digo, el grupito que justo nosotros hicimos Está bien. el trabajo de recién en el foro, Sí, somos los mismos, digamos. sí. Que Eso justo le iba a somos los cuatro preguntar. de provincia. Ustedes recuerdan que para el examen, el parcial uno y el parcial 2 de esta asignatura tienen que venir a Cava, sabían, ¿no? Sí, profe. Sabían, coño. Va, ahora empezó todo a ser más presencial, calculo que nos iban a avisar, sí. Nosotros, qué sé yo, por ejemplo, en teoría uno, ¿cómo hicieron? No, lo tuvimos online. Online. Sí, virtual. Sí, Bueno. fue virtual, profe. ¿Y en las otras asignaturas? ¿Nunca fueron acá a la UDA? Sí, Lo inglés, que cambiamos era para el abierto. Es que las presenciales, claro, las virtuales las tuvimos virtual. Las No, evaluaciones, sí, 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 excepto inglés, que era idioma que ese todos los años es igual y se hace presencial. y bien, van no, acá. pero nos ponen los Claro, viernes, que es los días que vamos. claro, y tiene que cambiar el día de otra materia con ese y todo eso. Mirá vos, che, bueno, no sé, lo voy a averiguar igual, Lo voy a averiguar. Porque justo esta semana yo mandé a las UDAs de que sepan que van a llegar los estudiantes y demás, y me contestaron casi todas. Por ahí me contestaron con algo particular, pero nuestras evaluaciones acá en Teoría de la Educación Física 2 son presenciales. Una es individual y otra es colectiva, pero son presenciales, con virome. Bueno, equipo, nada, siendo las 7:58, damos por concluida esta clase. Peguen una revisadita más para alguno que le quedó algo ahí. Siempre están las clases grabadas, algún fragmento o algo. Y en caso de que me necesiten para algo, obviamente preguntan, ¿sí? Si quiere alguien adelantarse a alguna de construcción y preguntar para el fin de semana, para el lunes no, porque imposible que lo lea, pero para el fin de semana, ningún problema. Bienvenido, ¿sí? Gracias, profe. Joya, profe, gracias. Dale, Chao, profe. Un Chao, abrazo profe, enorme a gracias. todos. Gracias a ustedes. Chao, Chau. profe, nos vemos. Buena semana.